Suscríbete a la Panterita. Hola. Fabio, buen día, felicidades. Buen día, Bruno. Muchas felicidades, Bruno. La tarea del periodista. Aparte es tan reconocido el tema de el caso del trabajador, por ejemplo, que ahora en Paraguay ya hay 2 días de trabajador. Entonces, se van reconociendo Claro. se van ganando ciertas peleas históricas. Está bien. Profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas con la recogida, elaboración y difusión de información Claro. actual o de interés para transmitirla al público a través de la prensa, la radio o la televisión. No, entro de lleno. Difundir información y tu relato se expande al mundo. Imagínate. Claro, entramos lleno. Doctor Manuel Ferreira Bruschetti, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte, buen día. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien. Ya ahí a toda la mesa por el... A vos también felicidades, Manuel, doctor, porque vos entras acá, difundir, dice, y bueno, vos estás en la difusión de la economía y encima estás en el grupo ABC, que no es para menos. Claro, bueno, muchas gracias también. Entonces vamos a abrazarnos todos. Y felicidades por ayer, también te había quedado tu cumpleaños. Sí, doctor, muchas gracias, muy amable, te agradezco muchísimo. Y bueno, la verdad que fueron días muy intensos, gracias a Dios, con salud y con trabajo, que es lo que más importa, y con la familia también, por supuesto. Doctor, te molestábamos por conocer un poco en estos momentos cómo está la salud de la economía del Club Olimpia, en qué situación se encuentra, doctor. Y bueno, yo creo que estamos de a poco mejorando, ¿verdad? Hoy tenemos por lo menos un horizonte bastante más claro de cómo las cosas están avanzando. Fíjate que Olimpia hoy tiene una serie de activos disponibles que no los tenía anteriormente. Si vos comparás, y creo que lo hablamos varias veces, Bruno, anteriormente, ¿verdad? Si vos comparás el equipo que hoy tiene Olimpia contra el que tenía el año pasado, este es un equipo de menor costo y de mucho mayor valor, ¿verdad? Y vos sabés que en un equipo de fútbol siempre el activo más importante son sus jugadores de fútbol, ¿verdad? Y después estamos convirtiendo también lentamente, ¿verdad? Con un proceso que no es sencillo, que no ha sido sencillo, y tratando de honrar todos los compromisos, estamos lentamente generando recursos para el club, que hoy, por ejemplo, tiene a todos sus jugadores al día, no hay atrasos, obviamente se tuvieron que renegociar todos los contratos, y creo que en ese sentido el presidente hizo una tarea realmente muy importante. Y ahora estamos con un plantel de jugadores que está mucho más motivado por esa situación, porque también la situación, al final el jugador de fútbol es un profesional y es una persona que necesita dinero también para su día a día, ¿verdad? Entonces, en esas circunstancias estamos, y creo que con un perfil bastante mejor hacia adelante. Doctor, ¿cómo afecta el caso del embargo de polenta al club en estos momentos? Y bueno, nosotros estamos contestando esos embargos, ¿verdad? La asesoría jurídica está tomando en cuenta esos temas y obviamente está contestando. Yo creo que hay mucha argumentación por ese lado que el sector jurídico del club está poniendo, y creo que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos también nuestra verdad del lado del club, y vamos a ver cómo termina eso. Pero lo grave que nos decía el presidente es que esto se envió, el embargo, a la Conmebol, se envió a la justicia ordinaria, a los bancos. Sí, y bueno, obviamente tenés una situación que tenés que capear, ¿verdad? Pero nosotros estamos contestando el embargo. Creo que deberías comunicarte con la gente del área jurídica, porque yo no tengo los detalles, ¿verdad?, de cómo se están haciendo las discusiones, pero creo que la gente está entendiendo esta situación y está, en general los acreedores del club, ¿verdad?, están entendiendo esta situación, y me parece que no tiene
no tiene mucha complicación esa cuestión. Pero obviamente nosotros vamos a tener que responder si es que existe algún tipo de fundamento legal en algún momento dado que no podamos levantar, ¿verdad? Pero eso lo veremos cuando lleguemos a ese lugar. Doctor, ¿y hoy Olimpia está al día con sus jugadores? Sí, está al día. Totalmente. ¿Y cuál es la deuda más agobiante cuál es la que más le preocupa? Sí. Vos sabés que lo que más nos preocupa es lo de la FIFA de Derby, ¿verdad? Esa es una situación complicada que la vamos a tener que ir resolviendo. Hay otros clubes de por medio, encima en un país que está en una circunstancia muy complicada en este momento, ¿verdad? Lastimosamente nosotros queríamos hacer acercamientos, pero en estas circunstancias está muy difícil de hacerlo, ¿verdad? Entonces tenemos que esperar también este conflicto, que se aclaren un poco las aguas para ver cómo podemos avanzar, pero creo que esa es la mayor preocupación hoy, no solamente mía, sino de la directiva en general. O sea, sigue siendo el caso de Erlis González. ¿Y hubo soluciones ya con otros profesionales, arreglos económicos solucionados, acuerdos cerrados? Mira, con casi todos Primero, nosotros tenemos reestructurada prácticamente toda nuestra deuda bancaria. O sea, tenemos reestructurada toda nuestra deuda bancaria en este momento, ¿verdad? Eso, y ahí hay un volumen importante de dinero que dejó de ser una preocupación, y creemos que esa es una cuestión importante porque hay mecanismos de cobranza de esas deudas. Los arreglos con jugadores, los arreglos con profesionales de cuerpos técnicos que pasaron por el club, están casi todos finiquitados. Ahora el presidente está encarando él personalmente la discusión con el grupo de Garnero, ¿verdad? Que es el que faltaba arreglar, y que yo creo que en estos días nomás vamos a tener novedades con relación a eso, ¿verdad? Doctor, te saluda Fabio. Quiero hacerte la siguiente consulta. ¿En qué porcentaje y qué cantidad de socios debería tener Olimpia como para que un buen porcentaje de eso que paga el socio a través de asociarse pueda servirle para las arcas del club y ayudar a la economía, ya sea del plantel de primera o lo que tiene que ver con la administración del club? Mira, nosotros hoy está en el orden de más o menos 120, 130 dólares la cuota anualizada del club, ¿verdad? Si Olimpia tiene un histórico del orden más o menos de 1,5 millones de ingresos en cuotas de socios. El problema muchas veces con esas cuotas es que no son estables, ¿verdad? En algún momento dado se suben mucho y en otro momento dado se reducen de vuelta, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos manteniendo, digamos, en función de eso, alrededor de más o menos alrededor de unos 10, 12 mil socios promedio año, ¿verdad? Creo que ahora toda la gente del departamento comercial también está empezando a generar, y esta es una propuesta que le hacemos desde el sector de finanzas permanentemente a la gente. Hay que tratar de estabilizar esto. Entonces, es importante tener, por ejemplo, algún tipo de débito automático, es importante tener algún tipo de mecanismo que nos permita recaudar esos volúmenes de forma bastante continuada. Si nosotros llegamos a 30.000 socios, que creo que es un número bastante expectable, bastante razonable, estaríamos en el orden de los 3,5, 4 millones de dólares de recaudación en eso, y creo que esto sería un alivio importante para el club, teniendo en cuenta que el club más o menos tiene estos números, te voy a decir, en términos de gasto corriente. Olimpia está más o menos con unos 9 millones de dólares entre televisión y publicidad de recaudación, está más o menos esto más los ingresos a los partidos. Nosotros hemos recaudado bastante ahora durante
durante estos partidos de Libertadores. Este grupo donde estamos en la Libertadores es un grupo muy interesante, muy atractivo, digamos. Entonces esperamos tener 3 partidos de local que van a ser partidos a cancha llena, ¿verdad? Y esa es una recaudación interesante para el club, y creo que prácticamente podríamos cubrir todo nuestro gasto corriente con estos ingresos corrientes que tenemos, que pueden ser muy interesantes, y utilizar el resto de los activos del club para hacer frente a los compromisos que tenemos, ¿verdad? Esa más o menos es la idea de cómo estamos encaminando nuestros flujos hacia el futuro. Y con respecto a el tema de las quitas que hubo por expedientes abiertos, multas de la Conmebol y compañía, ¿eso qué tanto afectó a la recaudación final de la Conmebol por la Libertadores, doctor? Y no es mucho dinero, ¿verdad? No es mucho dinero, pero cualquier dinero es importante hoy para el club, ¿verdad? Estamos hablando más o menos de que los premios ahora por llegar a la fase de grupo están en $3 millones, y las quitas estuvieron en el orden más o menos de los $50.000. O sea, no es un número significativo dentro de ese valor, pero $50.000 podemos hacer muchas cosas hoy dentro del club, y son importantes, ¿verdad? Con Garnero, ¿qué falta para solucionar todo? Mira, yo no estoy en el día a día de la negociación con él. Creo que él había perdido mucha confianza hacia el club en su momento, de la posibilidad de recuperar eso. Yo tuve 1 o 2 conversaciones con él y lo planteó muy de frente, ¿verdad? Diciendo, yo soy un profesional y yo vivo de esto y necesito cobrar ese dinero, y creo que eso le queda muy claro, obviamente, a toda la gente del club. Entonces, definitivamente se está buscando un arreglo, y creo que ahora, con lo que se está viendo, no solamente adentro, sino también se está viendo afuera del club, creo que se empieza a ver una situación de ordenamiento mucho mayor que la que se tenía anteriormente, y con esa situación... O sea, doctor, doctor, hoy entonces Garnero sí tiene ya un acercamiento, hay conversaciones con él, hay predisposición de su parte, confía en esta administración, y se puede llegar en algún momento a un buen puerto a solucionar, a entregar una forma de pago, no sé. Y yo entiendo que sí, ¿verdad? Yo entiendo que sí. Yo, como te dije, yo no estoy en la conversación, pero entiendo que hoy hay una situación totalmente diferente en la percepción y el relacionamiento que existe en el caso de él específicamente. ¿Y bancariamente cómo está la Olimpia? O sea, Olimpia puede hacer préstamos, no puede hacer préstamos. ¿Cómo está en cuanto a esa situación? La calificación que hoy tiene el Olimpia a nivel de Banco Central. Y bueno, mira, nosotros estamos en una situación donde tenemos reestructuradas todas las operaciones dentro del sistema financiero paraguayo. Y ahí existen 2 tipos de operaciones, básicamente. Hay operaciones que están calzadas contra contratos de publicidad, contratos de sponsoreo, etcétera, ¿verdad? Donde el banco en particular que hizo el descuento de ese documento tiene las condiciones para ir cobrándolo. Y después tenemos otras deudas que estaban al descubierto, sin embargo hoy las tenemos concentradas. Por ejemplo, vos conocés el caso del fideicomiso Olimpia, que ha emitido esa deuda contra esos papeles, por un lado, y por otro lado tenemos otro tipo de garantías que hemos ofrecido de conformidad con los bancos del sistema financiero. Hoy el club, la verdad es que nosotros no queremos, y hoy tenemos una deuda colocada, un promedio más o menos de 5 años de plazo, lo cual nos da una holgura para poder hacer frente a esas obligaciones. En general, hoy no estamos buscando crédito dentro del sistema, sino más bien
trabajar en el cumplimiento de nuestras obligaciones con el sistema. Ariel, Dani, Federico, Fabio, ¿alguna consulta más? Lo de Polenta les quedó claro, muchachos. Sí. Y la suma total en FIFA conoces, doctor, en cuanto a deudas, ya sea lo de Polenta, lo de, obviamente, Derlis González. Lo de Domingo no le preguntamos, no Sí, sé en qué no, estadio está eso. ¿A cuánto estaría ascendiendo la deuda con FIFA en estos momentos? Solamente con FIFA, doctor. Mira, tengo entendido que anda más o menos, estaría más o menos por los 9 millones, ¿verdad? Ese sería más o menos el número que estamos hablando hoy. ¿Cuánto dijo, doctor? 9. 9 millones de dólares. Sí. ¿Y para cuándo, doctor, hay que poner sí o sí esa plata para que no haya quita de punto? Y yo creo que tenemos tiempo todavía. Yo no conozco los plazos legales, ¿verdad? Pero tengo entendido que tenemos tiempo, mucho más que la principal deuda en este caso. Hay muchos juicios que no están finiquitados todavía, por tanto no hay una sanción definitiva. El caso de Polenta, por ejemplo. Polenta no hay una sanción definitiva porque no hay un caso finiquitado, ¿verdad? El de Derlis sí es un caso finiquitado y definitivo que tenemos que hacer frente. Pero hoy, con las circunstancias en la que se encuentra Ucrania y siendo el Dinamo de un club de ese país, tenemos muchas complicaciones para hacer frente a esto, y esto se entiende muy bien dentro del ámbito de FIFA, ¿verdad? Entonces, nosotros quisimos tener un acercamiento, pero es muy complicado por las circunstancias, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos bastante tiempo todavía. Gracias, doctor, por tu tiempo, tus explicaciones, y que pases un buen resto de jornada. Muy amable. Igualmente, muchas felicidades nuevamente, un gran abrazo a todo el equipo y un gran saludo a la audiencia de ese Carinal. Gracias, doctor, muy amable. El doctor Manuel Ferreira Bruschetti, asesor económico del Club Olimpia. Bueno, ayer vamos a hablar ya de lo de Libertad, que juega hoy, mañana juega Cerro Porteño, el jueves lo hace Olimpia. ¿Qué semana hoy? Hoy tenemos Champions. Me gustaría ir a las notas de Boca Negra y Cristian Riveros, porque bueno, se habla en lo previo a este partido que va a comenzar a las 18:15 de Libertad ante Atlético Paranaense. Paranaense es el último campeón de la Sudamericana. Y Sí. yo lo he escuchado ya a Federico hablar del año 2005 como antecedente. Finalista. Y es el puntero junto a Libertad de este grupo. O sea, acá el que gane, si es que Libertad gana hoy, va a sacar 3 puntos de ventaja sobre Paranaense, porque el resto de los integrantes, el Strongest y el otro equipo que Caracas. es el Caracas, Caracas, tienen un solo punto. O sea, sí. acá el mano a mano prácticamente es entre Libertad y Atlético Paranaense, porque en la Sudamericana clasifica uno solo. Si Libertad gana hoy, va a 7. Pero Libertad puede clasifican 2. En el grupo de Libertad clasifican 2. ¿Por qué? ¿Cómo Libertadores? Copa Libertadores. Copa Libertadores. Claro, perdón. Sí. Yo lo estaba... La lucha es por el primer lugar, Por quizás. el primer lugar, no. Sí. Yo estaba por el tema de la Sudamericana, porque la Sudamericana clasifica Claro, uno. te quedó el tema que Paranaense ganó la Sudamericana. Es que ganó la Sudamericana el Atlético Paranaense. Está bien, me tiraron salvadilla igual, pero no. No, pero está bien, No es justificable, ¿verdad? Yo Porque- también hoy a la mañana dije, mañana Bayern-Liverpool, Bayern-Villarreal, ¿verdad? Y me asaltaron y tenía razón, pero... Sí, por la costumbre, es la... Sí, ¿verdad? Pero Sí. fíjate, más allá de la costumbre, allí me parece que se nota, Federico, que no asististe porque significó el famoso No, asado, que ¿no? todavía no ¿Viste? asimiló. No, por- No, lo por de eso, Bayern. por eso, Claro. pero para Ah, nosotros no, ya todo, Fabio todo no claro. venía nunca, ¿verdad? Pero- Preguntarle a Fabio Claro, quién pero a clasificó. diferencia de él, Ese partido lo vimos en la cabina de En la Cerro, cancha de Cerro. sí. antes de Cerro Colón, y gritamos como locos el gol. Yo, por ejemplo, hoy me preguntaron, no me voy a equivocar, no voy a decir Villarreal Bayern, porque eso ya se me quedó como algo para el olvido, y ¿verdad? si te- Por Oye, eso. espera, ¿qué partido tenemos hoy, Fabio Martín? Hoy el que juega es el Real Madrid, ¿juega hoy? Claro, Manchester Madrid. City y Real Madrid. Sí, pero y mañana, ¿qué partido tenemos? Mañana tenemos Liverpool-Villarreal. Ah, muy bien. esa no es Por eso la digo, pregunta, vos yo no tenés me voy a que- equivocar, Fede sí puede ser porque que por va ahí. eso. O sea, ahí... Tampoco teníamos que por- equivocarnos. No, pues yo porque me quedé marcado, Pero Fede, Fabio, ¿entendés? hablando de quedar marcado, yo esperaba que Bruno te haga la pregunta Sí, se repite la... si clasifica, No. si Liverpool es finalista o no. Gracias, ya pasó. Por pasó. eso. Muchas gracias. Vamos a hacer Por tapita, eso, vamos. Muchas no, gracias. no. Le hace tres, No, vale. no está bien. que
Líder puede decir que le gana mañana. No. Aparte, Hace hermano, oídos sordos. No, Pino, no la contesto. última vez que te envalentonaste. No, Terminaste ayer. Vos sabés que más Una- uno me preguntó ya si pagó la apuesta de Fabio y aclaramos que sí pagó con todas las de la ley Sí, y Fabio. además pagó más de lo que tenía que haber Sentó pagado. un precedente claro. Dejó unos resabios. Dejó. Hay que una ser. apuesta pagar, más hay que- y sí. se rompe Mario Hogares. No, por eso yo viste que hay veces que hay eventos que envalentonan o dice qué buen precedente. Yo creo que después de eso nadie va a apostar absolutamente nada. Y más cuando se trata de esta especie de David contra Goliat, pues fíjate cómo viene Villarreal. Villarreal viene de eliminar, quiera sea o no, bueno, a la Juventus, un poderoso. Y ni hablar del equipo bávaro, ¿verdad? 10 veces campeón de su liga y eso. Y después lo otro acá en el plano local. Fíjate, ayer terminó la fecha. Entre hoy y el jueves tenemos copas, porque Libertad y General Caballo van a jugar de forma simultánea prácticamente. Y el viernes ya arranca la nueva fecha. O sea, no para esto. No hay No tiempo. para y el fútbol sí puede decir que no tiene feriado, ¿no? Hablando de Champions, Dani, hoy estaba mirando, pues va a pasar también los datos en el noticiero de ABC Noticias de Primera. Y yo me perdí ya en el tiempo, pensé que aquella semifinal del 2016 de Champions entre el City y Real Madrid ya era dirigido por Guardiola. Había sido No, la Mendiné, porque estaba Pellegrini. Pellegrini, claro. O sea que claro. necesitaba un gol el City y jugaban en el Real Madrid y no cruzaba la mitad de la cancha. 0-0 en el City. Etihad Stadium y 1-0 en el Bernabéu. No cruzaba la mitad Gol de de la cancha. Bale. No cruzaba, no y después el cruzaba, boleto a la final con el Atlético de aquella temporada 2016 Increíble. de la Champions. Hoy Real Madrid, bueno, hablando no Terminó cruzaron. en Milan. ¿Eh? Se terminó en Milan. Sí. Sí. Sí, Real Madrid hoy, bueno, ahorita Real Madrid puede hacer el mismo planteo de contra Paris Saint Germain, ¿no? Atrás, copiar al equipo del Cholo. Sí. ¿Lo puede hacer? Pero vos sabés Pues que contra Paris Saint Germain, Real Madrid fue el Atlético de Madrid, fue. ¿Se acuerdan el partido en Francia? Que todo atrás. Contra el Chelsea. Que Messi falla el penal y Mbappé con la Mbappé sobre última hora. genialidad. Exactamente. Contra el Chelsea no le fue mal tampoco en Inglaterra. En Inglaterra. No, pero ahí sí salió. Pero digo, por lo que significa dentro jugar del contra el planteamiento. City de visitante. Ese es el punto. y una cosa, a ver, el tema relacionado a los partidos que vamos a tener, no solamente a nivel de Champions, lo de Copa Libertadores, hoy de Libertad. Vos sabés que hay muy buenos partidos, por ejemplo, el Boca Corinthians. Corinthians, Boca. Corinthians Boca, porque ahí estaba pareja la cosa. En ese grupo vos, fíjate un poquitito después cuando Sí. puedas. Vamos al testimonio, aprovechémoslo de televisión. Testimonio de Boca Negra, uno de los jugadores de El Guma, y Cristian Riveros, uno de los referentes sin dudas de Libertad. Boca Negra. A ver el audio. Mirar quiénes son los que van a jugar, esa determinación ya la toma el profe, pero pienso que como grupo estamos muy bien, venimos de un muy buen resultado del fin de semana, ese partido que viene es durísimo, como dice usted, es un rival complicado brasilero, que juega muy bien, que está ahí en la punta con nosotros, entonces va a ser un partido importantísimo, donde local tenemos que asumir el protagonismo y llevarnos los 3 puntos, que es lo que queremos. Queremos quedar primeros del grupo y para eso nos estamos preparando. Un equipo brasilero que juega muy bien, todos los brasileros juegan bien, salen a proponer, no se meten atrás porque juegan, tienen muy buena técnica y son complicados. Entonces nosotros tenemos que hacer un partido inteligente, como les digo. Tenemos jugadores, tenemos las herramientas para ganar ese partido, para ganarle a ellos. Entonces la idea es tener la calma, que son 90 minutos acá, donde tenemos que administrar bien los tiempos del juego, mirar cómo se nos presentan, cómo vienen ellos a plantearnos el partido y nosotros, como digo, tener la calma, siempre haciendo nuestro juego. Es un partido importante para todo el equipo. Me parece a mí que el secreto por ahí en la Copa es ganar, sumar todos los puntos posibles de local. Estamos en esa condición y bueno, la obligación es nuestra de dejar los 3 puntos acá. Fácil no va a ser, obviamente que es un equipo también que va a pelear seguramente por pasar al siguiente paso. No, complicado siempre es. Como todo equipo brasileño nos imaginamos que va a ser complicado. Pero estamos de local, tenemos como dije antes, la obligación de sumar de a 3, porque por ahí está el secreto un poco de
de ir ganando esa posibilidad de pasar a la siguiente etapa. Pero fácil no es nunca, no solamente por ser un equipo brasileño, todos los equipos que están en la Copa me parece a mí que tienen aspiraciones de pasar a la otra etapa, así que este partido no va a ser la excepción, no va a ser nada fácil, pero nos estamos preparando como para rendir en ese partido. Bueno, así está la cosa. Copa Libertadores. Copa Libertadores. Hay que decir que Paranaense viene de ganar en el Brasileirão. ¿A quién le ganó? A Flamengo le ganó. Vos sabés que un equipo muy joven es el de Atlético Paranaense. Pero en la última contra Atlético Mineiro 2-2. Sí, pero ganó. Ah, sí, no, tenés razón, porque el del 2-2 fue lo del equipo de Gustavo Morínigo, Sí. de Coritiba. Sí, lo que tiene Paranaense en contra justamente es que Coritiba, su máximo rival, le eliminó del torneo estadual en semifinales. Por eso cambiaron de entrenador y Exactamente. desde la llegada del nuevo entrenador ganaron 3 partidos y empataron o perdieron uno. El tema de Es el Canovio que Sí, Peñarol el de vendió Peñarol, por muy buen dinero. Más conocido. Peñarol, que el sí. hijo del que de Osvaldo. Canovio. Exactamente, del Canovio que siempre sabíamos. Sí, No va a faltar bueno. el que crea que es no, No, el viejo. Brasil no compra jugadores. El tan otro jugador interesante experimentados. que tiene es Cuello. Ese es argentino, Federico. Cuello. Tomás Cuello. Muy buen jugador. Sí, Ese Era jugó de- contra un equipo paraguayo. ese era de Tucumán, exactamente, el mismo. Ese El jugó mismo. contra- Libertad de Tucumán. Sí, porque lo tenemos Es registrado. buen jugador. O sea, el marco de este partido es el choque de quién podría ser primero, porque los dos tienen idénticas campañas. Puntuaron de visitante, uno en Venezuela, el otro en la altura de La Paz, y ganaron su partido local, y ahora chocan entre sí. Y bueno, cuando salió luego el grupo y cuando acá se dio el tema del Cerro Olimpia, mientras de forma paralela veíamos y a Libertad le tocaba todo lo otro. Viste que ayer, tanto el mediodía como en Peligro de Gol, colega, dirigente, gente de fútbol, todos hablaban de la gran paridad del grupo G. Mientras que del otro lado veíamos y había una clara diferencia entre Libertad y Paranaense, y lo que Libertad no tenía en relación a Cerro Olimpia eran viajes largos y complicados, incómodos, como La Paz, como Venezuela, mientras que acá Cerro Olimpia es todo acá bien zona cercana de Mercosur. Está Juanma Figueredo para que nos cuente lo de la cuestión relacionada a Cerro Porteño. Cerramos con ABC TV el contacto, ya se ve en el servicio informativo. Muchísimas gracias a los compañeros de ABC TV. Vamos hasta Juanma para que nos cuente lo de Cerro Porteño, preparativos para el Ciclón que juega mañana ante Peñarol a partir de las 20 horas. Juanma, ¿cómo te va móvil personal? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Estamos en la sala de prensa de la Nueva Olla, donde estamos aguardando la presencia de Alberto Espínola. Hoy a las 10 de la mañana aproximadamente recibíamos la información, convocatoria, conferencia de prensa de Alberto Espínola. Esto nos hace entender de que el Beto está a disposición y sería uno de los titulares para el partido de mañana ante Peñarol por Copa Libertadores de América. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, y... una buena noticia para la gente de Cerro, ¿eh? Sí. O sea, porque sí, en esto de esconder información o jugar con la guerra de nervios, ya sería demasiado que aparezca hoy Beto Espínola y que en Cerro sepan que él no llega y es para despistar a la gente rival. O sea, como que ya sería muy rebuscado, forzado. Entonces la interpretación que daba Juanma, que si está hoy es porque va a ser titular y no va a haber línea de 3 y va a jugar la defensa siempre. Hay que decir que Beto fue una de las figuras contra Colón, no solamente por el gol, sino que fue una salida constante por el sector derecho, Juanma. Sí, exactamente. Él venía siguiendo un proceso de recuperación. El propio Francisco Arce lo había anunciado de suplente en el partido ante Ameliano. No pasó esto, lo guardaron para que llegue en un 100% al partido del miércoles. Y hoy me parece que con todo esto va a ser muy difícil que él no arranque de titular por todos los hechos que estamos mencionando. Otro punto importante también a resaltar, el Cerro Porteño, si bien no tenemos lista oficial de concentrados para el partido de mañana, tenemos la información que Ángel Cardoso Lucena también figura parte o forma parte de la lista de concentrados. Los futbolistas del Cerro Porteño que ayer después del entrenamiento ya quedaron concentrados en la sede de Barrio Obrero, y Ángel Cardoso Lucena forma parte también de este grupo. Bueno, ¿cuál es el equipo entonces en concreto que presentaría Cerro mañana frente a Peñarol, Juanma? Con Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Alan Rodríguez. En el medio campo, Alan Benítez,
Particularmente me juego por la presencia de Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino, Sergio Díaz y Marcelo Moreno Martins. La probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar a Peñarol. Ya. Bueno, está muy bien, Juanma. ¿A qué hora arranca la conferencia ahí? Y ya tienen que, fueron a buscarlo recién Alberto Espínola a las 12, estaba marcado el inicio de la conferencia. Vimos recién al asesor de prensa de Cerro Porteño que bajó las escaleras para buscar ya a Alberto Espínola. Seguramente en cualquier momento llega aquí el lateral derecho de Cerro Porteño. Bueno, estamos atentos, aguantame un rato por favor. Ya voy hasta Gerardo. ¿Cómo va a jugar hoy Libertad del Guma ante Atlético Paranaense, Copa Libertadores de América? Ambos llegan con 4, mañana juega Olimpia, ya lo tendremos a Johnny también. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Llega una nueva edición de descuentos reales a Farmacia Catedral. Este viernes 29 y sábado 30 de abril, descuentos que van hasta el 50%, justo en eso que necesitas, cuidado de la salud, cuidado personal, pañales, vitaminas, suplementos y además perfumes y fragancias desde el 25% con todos los medios de pago y en todas nuestras sucursales. Hace tu pedido al delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Electrovan te trae grandes ofertas. Se viene la semana Liquiban con increíbles descuentos. Visita nuestras sucursales y disfruta de los mejores precios, contado y créditos del país, del 22 al 30 de abril. Aprovecha y equipate con Electrovan. Para más información, llámanos al 519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. No pongas en pausa tus actividades, recárgate de más energía y salud. Como Recupera la Z Hombre y Mujer, el nuevo multivitamínico diseñado especialmente para darte lo que necesitas y que logres lo que te propongas. Encontralos en tu farmacia de calidad Fapasa. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Muy bien, 12:04. A ver, está Gerardo, Móvil Personal, un gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bien, Bruno, un saludo para vos y los compañeros de la audiencia. Bueno, para hablar de Libertad, ¿cómo está Libertad? Sí, señor, es uno de los líderes del Grupo B y va a cumplir la tercera fecha justamente con el otro, frente al otro líder del Grupo D de la Copa Libertadores de América en la tarde de hoy, 18:15, Defensores del Chaco, arbitraje del uruguayo Cristian Ferreira. El equipo está prácticamente confirmado. Garnero tiene 23 jugadores concentrados desde el día de ayer en la sede de Tuyucua. La probable formación con Martín Silva, Camilo Mayada, Diego Viera, Alexander Barbosa y Miguel Zamudio. Héctor Tito Villalba, Ernesto Caballero, Cristian Ferreira y Bautista Merlini o Lorenzo Melgarejo. ¿Por qué Bautista Merlini o Lorenzo Melgarejo? Porque Lorenzo Melgarejo ha jugado todo el torneo local, incluso haciéndolo íntegramente de todos los partidos contra Resistencia, contra el 12, por ello existe esa posibilidad que el argentino Bautista Merlini sea el volante por el sector izquierdo. Y en la ofensiva, Julio César Enciso junto a Óscar Tacuara Cardoso. Además de los titulares, están concentrados Rodrigo Morínigo, el portero, Iván Piri, José Canales, Matías Espinosa, Daniel Bocanegra, Ramón Martínez, Antonio Vareiro, Rodrigo Bogarín, el Willy Mendieta, Iván Franco, que es citado por primera vez en el año, y justamente lo hace para un partido de Copa porque no fue citado en el torneo local y, repito, primera vez y es citado para Copa Libertadores de América y cierra la lista de 23 jugadores el veterano Roque Luis Santa Cruz. Repito, enfrenta a Paranaense 18-15 Libertad por el Grupo B de Copa Libertadores de América en el Defensores del Chaco. Bruno, compañeros. Bueno, Gerardo, todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo tomás este día del periodista? Bien. Agradezco a aquellos colegas que me felicitan, por más de que a mí me queda muy grande el título de periodista. No, por favor. ¿Hace cuántos años que tenés, Gerardo, de periodismo? Por favor. Y para más el trabajo del cronista es el trabajo más difícil y más sacrificado que hay.
¿verdad? Es el tú a tú, es la descripción al momento, es saber preguntar, no, es estar en campo de batalla, ¿verdad? Directamente. Es un oficio muy lindo. Si da la posibilidad de volver a nacer, elegiría hacer lo mismo. ¿Y hace cuánto que con quién vos arrancaste, Gerardo? Ahí está Federico, uno de mis padrinos, Fabio, mi padrino también. Tengo varios padrinos. Bueno, no podés tener varios. No. Apareció Gerardo y... Su debut oficial fue con Federico en realidad. En realidad sí. No puede ser que haya debutado con Federico. En una cancha y acompañado. No, sí. Pero contá la historia, Fede. A ver, Gerardo tiene más años. Brevemente voy a contar yo. Yo aparezco en octubre del 99, aparezco en los estudios de Radio Nacional y ahí le ayudo a Cristian, le acomodo a Cristian Marejo, uno de los mejores coordinadores de deportes de la radiofonía paraguaya. Le ayudo y le sirvo TD y compañía. Después voy a la cancha con Federico, con Fabio, en fines del 99. Y en el 2000 arranco oficialmente con todo este grupo de Federico, Fabio, Johnny, en Radio 1. Desde el 2000 que estoy. Y bueno, pero tenemos un partido fundacional en Presidente ayer. Sí, pero vamos a contar en un super sábado entonces. Yo quiero super sábado alguna apuesta más, porque pasó algo extraño, sí. Claro, pero no. Siempre me ruborizo. No, gran abrazo, Gerard. Fueron los nervios del momento. Sí. ¿Qué pasó? Contá, es simpática la anécdota. No. Está lo de Cerro, me avisan. Espérame un rato. Volvemos en un instante, Gerard. Lo tengo a Johnny también, información de Olimpia. Pero arranca ahora. Beto Espínola ya al aire, señores. Está Juanma. Juanma, ¿cómo te va de nuevo? Conferencia de prensa de Alberto Espínola, responde el futbolista. Sobre los compañeros que también estaban jugando juntos, están todos bien, están en condiciones, estarán para competir de ese golpe, a medida que pasaban los compañeros, después del pase, ¿cómo creen que va a ser el seguimiento de la gente, cómo lo va a saludar y sobre todo ustedes, porque han vivido muchas cosas juntos, han ganado títulos, han quedado en la historia de Cerro juntos? Sí, a ver, los compañeros también, así como yo, también están enfocados para poder llegar bien para el partido de mañana. Cuidaron los detalles que había que cuidar, así es que yo creo que estamos bien en ese sentido. Y con respecto a Pachi, más allá de que fuimos compañeros, creo que dejó muchos amigos de acá en Cerro, y yo creo que será muy bienvenido acá en la Nueva Oña. Jorge Izquierdo, Universo 970. Hola Beto, ¿cómo te vas sintiendo? Porque venías descansando ya durante 3 partidos. Chiqui había dicho el otro día que probablemente llegaba contra Meriano, que llevas de algunos minutos. ¿Cómo que te guardaron de vuelta? Ahora volverás a jugar en Copa Libertadores porque habías jugado contra Colón. ¿Cómo estás? Y también cómo manejando la ansiedad, porque Cerro Porteño viene peleando en los dos frentes también, Beto. Sí, así como dije, estoy bien. Guardamos muchos partidos para poder llegar más bien enfocados mentalmente y estar seguros para este partido. Por eso fue el que nos guardamos un poco, y yo creo que estoy como para jugar el miércoles. Matías Lugo, Radio 1000. Buenas tardes, Beto. A todos los colegas también el saludo. Teniendo en cuenta que se está peleando los dos frentes, tanto el torneo local como la Libertadores, ¿cuán importante, y vos como referente, cuán importante ves la inclusión de los jóvenes como para poder dar potencia al frondoso plantel que tiene Cerro Porteño para poder pelear los dos campeonatos? Es demasiado importante porque ellos también ya tienen mucho tiempo trabajando con nosotros. Yo creo que ya no hay un juvenil, digamos, con estas palabras, en el grupo. Yo creo que ellos ya están bien enfocados y preparados como para poder asumir muchas responsabilidades, ¿verdad? Ernesto Jiménez, Radio 780 AM. ¿Qué tal, Beto? Buenas tardes, saludos para todos. Decir que está bien para el partido de mañana, Alberto. ¿Podemos decirle que esto aquí no la va a titular mañana? Y también, ¿cómo te venís complementando con Alan Benítez, quien también está jugando por tu lado cuando te toca ingresar en el vamos, Beto? Sí, yo creo que sí.
estoy muy enfocado me enfoqué en estos días como para llegar mañana. Yo creo que voy a llegar muy bien. Y lo de Alan, si bien es cierto, nos complementamos muy bien. Él me ayuda mucho, yo a él, así es que estamos compenetrados en el sector por derecha. Matías Cueva, Radio Chaco Boreal. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Hola, Matías. Partido importante mañana por Copa Libertadores contra Peñarol, un grande del continente. De ganar Cerro Porteño ya casi que encamina la clasificación, nos ponen en un muy buen camino. ¿Cómo están los ánimos del plantel y cómo te sentís vos particularmente? Sí, es un partido muy importante, un partido de local. Sabemos que en Copa el partido de local hay que ganar como sea y yo creo que nos preparamos como para poder hacerlo, ¿verdad? Y así como dije desde el principio, estoy muy bien como para llegar al partido. Romeo Ortigosa, 101.3. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenos días. Quiero preguntarte puntualmente por las culminaciones de las jugadas de Cerro que están muy a cargo tuyo y justamente de Alan. El hecho de tenerlo a Moreno Martín como referencia en el área, ¿obliga a que trabajen particularmente con él por la estatura, por el tipo de 9 que es, por cómo define él también? Sobre todo teniendo en cuenta que muchos hablamos de que hay que crearle mayores situaciones a Moreno Martín. Y la pregunta añadida es la siguiente: teniéndolo a él o teniéndolo a Romero, o ambos en todo caso, ¿en qué difiere para la culminación de las jugadas tuyas y de Alan en este caso? A ver, nosotros tenemos un patrón de juego claro que lo estamos imprimiendo desde hace como 2 años y pico, como lo había comentado el profe, y casi no salimos de esa línea, ¿verdad? Teniéndole a Marcelo, a Romero, o a quien fuera ahí de arriba, ¿verdad? Las combinaciones siempre lo hacemos dependiendo de cada jugada, de cada situación de juego que se nos presente. Cerramos así la conferencia de prensa del Club Cerro Porteño. Finalizó la conferencia de prensa de Alberto Espínola previo al duelo ante Peñarol por Copa Libertadores de América. Ya lo escuchaban ustedes, está en un 100%, se enfocó en este tiempo en la recuperación para poder estar a disposición de cara al juego ante los uruguayos. Y así Alberto Espínola me parece que ya lo podremos confirmar como titular para el partido de mañana. Como lateral derecho, Alberto Espínola, y en ese caso se repite la línea de 4 con Patiño, Alexis Duarte y Alan Rodríguez. Habrá que ver la situación de Ángel Cardoso Lucena. Repetimos, y yo insisto en la postura de que para mí va a jugar mañana, y con eso prácticamente Cerro Porteño tiene el equipo confirmado. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. En Petrosur, recarga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. En el Shopping Mariscal,
vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además, tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortín, ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack de rinda hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de ventas favoritos. Personal Flow, colección adentro, colección afuera, colección total. Casa Imperial festeja sus 60 años sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Juanma. A ver, Juanma. Sí, Bruno, estamos. Sí. Sí, Cerro Porteño continúa en la concentración, enseguida, minutos más, van a ir a almorzar los futbolistas en este momento, y después ya de vuelta a las 17, entrenamiento aquí en Barrio Obrero, el último de cara al partido de mañana ante Peñarol. Como decíamos, el equipo con la presencia de Alberto Espínola, y habrá que confirmar lo de Ángel Caroso Lucena, que para mí, insisto, va a arrancar de titular, y con eso Cerro Porteño estaría prácticamente definido para mañana. Bueno, perfecto, Juanma. Entiendo que hoy va a atender a la prensa el encargado de tema de los socios en Cerro Porteño, ¿verdad? Sí, el señor Andrés Torres, el jefe de socios del club, va a estar disponible. A ver, voy a ir hacia el lobby, está a unos metros aquí en la sala de conferencia, a ver si lo encontramos, Andrés. Maneja, por favor, Juanma. Dale, Bruno, vamos a pasar. Si lo encuentro, yo lo comunico al grupo, así entramos de vuelta. Bueno, perfecto. Vamos a ir hasta Johnny González para completar, porque arrancamos con Juanma, Cerro Porteño, que juega mañana. Estuvimos con Gerardo Libertad, que juega hoy. Y mañana, así como juega Cerro, también a la misma hora, el jueves lo va a hacer Olimpia, pero ante el equipo de Colón, por el grupo G. ¿Cómo te va, Johnny? Un gusto de saludarte, móvil personal. 30 segundos. Dame, por favor, 5 menciones. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. Los Arrab consiste en la unión de viguetas o de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en la obra, y además Alfraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Ford presenta su nuevo plan 49 de la mano de Tapero Villa por su mes aniversario. 49 cuotas sin intereses y sin refuerzos. Llama al 021-613-100 y conoce más. Tapero Villa, 49 años contigo. Johnny, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte, móvil personal. Muy buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, ¿y cuál es el panorama en Olimpia con relación al equipo, el tema movimiento de las entradas? Escuchaba lo de Manuel Ferreira, están negociando con Garnero, hay mayor apertura, hay mayor confianza, decía él, hacia esta directiva. Y después el monto de los $9 millones en FIFA. $9 millones en FIFA. Los jugadores están al día en salario. Nuestro compañero Ariel Vera va a preparar un resumen. Pero bueno, vamos a lo futbolístico, que es lo que más le interesa en estos momentos al hincha, porque Olimpia está obligado a ganar, mi querido Johnny. Exactamente, obligado a ganar, porque jugando de local empató ante Cerro, derrota ante Peñarol, si bien fue de visita. Este es un grupo muy parejo, va a terminar muy parejo, entonces hay que sumar de a 3. El jueves, ante el equipo de Peñarol,
Y vamos a ver, Bruno, no confirma el equipo Julio César Cáceres. Lo cierto es que aquí el sector defensivo no se va a tocar con relación a lo que veníamos analizando, contando el caso de Alcaraz, que sí está descartado, retorna a Tito Torres en el equipo titular y toda la banca por el campeonato local, y también el lateral por la zona derecha, que pinta para ser el argentino Salazar, en este caso Otáoro, iría a la banca de explicativa. Después del mediocampo, Richard, que podría aparecer allí con Hugo Quintana, y ahora la duda adelante, si juega con el Pollo Recalde, que si juega con Paiva y con Walter González. Todo esto va a definir mañana, porque la práctica ya fue hoy, no hizo práctica intensa de fútbol. Julio César Cáceres recién en la movilización de mañana va a decidir si juega, repito, con dos delanteros, que podrían ser Walter González y Guillermo Paiva, o continúa en el equipo titular el Pollo Recalde y de esa manera sacrificar un delantero, o Walter o Guillermo Paiva. O Walter o Guillermo Paiva. Yo creo que Paiva va a ser titular. Y no, yo creo que, a ver, si sale Recalde, juega Walter. Yo no veo a un Olimpia sin uno de los dos. Por una cuestión táctica de Julio, porque a ver, son y los rasgos son totalmente diferentes, pero Julio como que siempre necesita un jugador más físico. Nunca jugaron Derlis y Paiva en la delantera. Sí recuerdo que fueron titulares, pero junto al Pollo y a Derlis lo mandaban como cuarto volante. Yo no veo, por ejemplo, a Derlis, Paiva adelante con Ale y Cardoso. O sea, por ejemplo, es Derlis, Pollo con Paiva. Claro, así jugaron, recuerdo el partido contra Medellín y contra Vallejo, creo que acá. ¿Y contra Fluminense cómo jugó Olimpia, acá de local? Ya te cuento cómo fue. Acá fue sí, porque Ale, Fernando... Con Ale Silva, Fernando Cardoso, Derli y Pollo. Sí, Pollo. Es que ese era o sea, esa es la temática, entonces quiere decir que... Brasil, cuando Derli hace el gol, que juega también Derli. No sale, Federico. ¿Qué? No se te escucha. No se te escucha eso. Hola. Bueno, ahí sí, pero... Ale Silva, Fernando Cardoso, Recalde detrás de Derlis. Así arrancó acá y así arrancó el equipo también en Río de Janeiro. O sea, Derli era el punta a punta. Por eso lo sintió la otra vez, hubo casi un... se trapapeló el tema cuando queda fuera Derli, ¿verdad? Porque claro, en los grandes vuelcos, cuando le hace 2 goles seguidos a Nacional de Medellín, el partido 1-1, era con Paiva en la cancha. ¿Te acordás? O sea, el que lo vuelca en el segundo tiempo es Fernando Cardoso, con su ingreso y su zapatazo. Sí, pero con Paiva en la cancha. Cardoso zapatazo y Paiva hace el tercero. Y contra Fluminense el vuelco sobre el final también se da con los cambios que hizo, pero arrancando Olimpia fue con Ale Silva, Fernando Cardoso, Recalde por detrás de Derli González. Claro, porque la prioridad siempre en esos partidos era tratar de manejar un poco más la pelota, y Pollo retrocediendo le da esa posibilidad a Olimpia de ganar volumen en cuanto a manejo de pelota, circuito de juego. Lo que pasa es que Olimpia viene de jugar tantos partidos, pero en esa vorágine donde probó bastante, y por eso daba... ¿En qué partidos recuerdo? Contra Vallejo, un partido contra un equipo muy muy flojo, y además que ya venía con el respaldo del resultado de la ida. Y contra Nacional de Medellín, Julio se jugó y no le salió bien en ese primer tiempo, porque Olimpia no fue muy ofensivo y Nacional de Medellín lo peloteó más allá del golazo de Ale Silva. El cuadrado ofensivo que había encontrado Cáceres era Ale Silva por derecha, Fernando Cardoso por izquierda, Pollo por detrás de Derli. Ese era el equipo titular. ¿Qué ha pasado en estos días? Ale Silva bajó mucho. Lo del segundo tiempo en Mallorquín, la racha goleadora de Walter, el bajón de Pollo, que uno bien, dos mal. Entonces, de repente decís, Walter González, Paiva, la recuperación de Derlis, que recién entró en el segundo tiempo contra General Caballero. Por eso me parece que está un poco traspapelado. Por eso decía, de ese cuadrado ofensivo titular, yo creo que el momento amerita que sea Walter en vez de Recalde, y si allí lo querés meter a Paiva también, vas a tener que retrasarlo a Derlis, a una de las bandas, y deberá salir Alejandro Silva o Fernando Cardoso, porque en el medio, y mira que yo no sé si es para que arranque Gómez o jugarse con Quintana,
Pero esa ya es otra discusión. Yo te hablo de esos 4 lugares para ver quiénes van a ser los que le van a dar el corte ofensivo contra el equipo argentino. ¿Qué pensás, Johnny? Yo creo que va a jugar Hugo Quintana y me queda la duda, porque consultaba el caso de Derlis, para que sea cuarto volante, tener a 2 delanteros y que juegue por derecha Derlis, por izquierda Fernando Cardoso, y la respuesta fue: Fernando Cardoso juega muy bien por derecha, pero mejor por el sector izquierdo, y también allí ayuda al lateral por el sector izquierdo, hace esa diagonal para buscar el arco, y a Derlis le cuesta. Si ya le costó en su momento, estando bien, con el físico, sin lesión, le costaba jugar como volante o como extremo por el sector derecho, y ahora que él viene saliendo de la lesión, pocos minutos, si ven fue intenso el partido, en Mallorquín no fue la cantidad de minutos que necesita un jugador, entonces por ahí me queda una pequeña duda de que Derlis sea el cuarto volante. Para que eso ocurra, repito, que al que se ha dedicado un delantero y que Derlis vaya un poco más adelante. Yo por eso creo, ante esta situación y lo que vos informás, Johnny, con las fuentes allí cercanas e internas, que de este equipo que venía jugando, para mí va a ser Walter por Pollo y Quintana por Gómez. ¿Por qué cito lo de Quintana? No porque Vampeta esté jugando mal ni nada por el estilo. Porque si vos no lo tenés a Recalde, porque Recalde en este dibujo era el quinto volante, claro, era el que marcaba superioridad en cualquier sector del campo donde había paridad numérica. Por eso muchas veces el hincha veía ¿qué hace Pollo allí? Para bien y para mal. Quizás un partido emblemático fue en Montevideo contra Peñarol, y al día siguiente acá en el análisis dijimos: bien por Pollo en lo individual, pero mal por lo colectivo. Y al no tener a Pollo y tener a un delantero más tradicional, convencional, fijo como Walter, Olimpia va a necesitar también a otro tipo de traslado en el medio campo. Gómez es más posicional, claro, Quintana es más de ida. Conste que te puede dejar igual un dilema, porque si vos jugás con 2 volantes abiertos muy ofensivos, como el caso de Derlis y Fernando, tenés después los 2 puntas o los 2 de área, que van a ser Walter González y Paiva. Y ahí, ¿qué haces cuando Quintana va a generar juego ahora? Solo Walter González. Solo Walter. Porque si es Paiva, tenés que sacarlo a Ale Silva o a Fernando Cardoso. Por eso, pero... Porque a Derlis no lo saca. No, claro, por eso. Y Derlis por un costado y por el otro Fernando, decía. No, pero eso es lo que decía Johnny, que a Derlis le cuesta el ida y vuelta. Entonces, y que Fernando, y yo en eso coincido, la vez pasada cumplió por derecha, pero Fernando, contra Guaraní, porque contra en Mallorquín no jugó bien. Fernando Cardoso, ¿sabes lo que pasa? Como cuarto volante, el único que cumplió, rindió y mejora el equipo de Fernando Cardoso. Sí. Después no tenés, porque allí pasó Derlis, pasaron los Pomelo, Arce, todos, y ninguno, ninguno. Como por derecha también el famoso por algo Alecilo está allí. Yo hasta en algún momento imaginé a Quintana de 8 para que juegue Vampeta y tratar de armar un mediocampo no tan horizontal, con una línea más compacta. Pero estos 2 cambios que particularmente veo, fíjate que hace que el equipo sea mucho más ofensivo. Si yo digo Quintana por Gómez y Walter por Pollo, son 2 cambios que desde el rasgo y desde cómo pueden engranar son ofensivos. Dani, armemos el equipo de mitad de cancha para arriba sin todavía nombrar al volante por derecha. Vas a tener entonces Quintana, Richard Ortiz, Derlis por izquierda, si es que van a jugar Walter y Paiva. Yo no sé si van a jugar. Es que me parece que por ahí viene la mano, ¿verdad, Johnny? ¿Están para jugar los 2 o hay una duda todavía? Hay una duda, porque el tema está en el cuarto volante. Claro. O uno de los volantes, o uno de los extremos. No, yo creo que lo que vos decís, Johnny, que lo está diciendo de ayer, el tema de Derlis como cuarto volante, no. Claro. Entonces me parece que va a sacrificar uno, va a estar en el banco, y creo, por eso a mí me gustaría Paiva, pero creo que va González. Paiva ha demostrado, a González le cuesta mucho cuando entra en el segundo tiempo meterse en el ritmo del partido, es como que... Sí, ese otro factor. Sí, Paiva se mete bien en los segundos tiempos. Paiva se mete rápido, entonces me parece que por ahí también marca una tendencia, ¿verdad? Lo que pensaría y creo es lógico para no perder tiempo. Ya se confirmó en Colón que no viene el arquero, Burián. Su familia fue asaltada a Montevideo. Una ventaja. Falcioni le dijo tomate el tiempo que quiera, y hay un arquero joven y otro veterano. Son los candidatos para reemplazar. Pero fíjate la cantidad y la calidad de baja, porque acá hablamos, mira, no llega Antolín, no llega, ahora hay que ver si llega o no Pica.
porque entre lo que nos decían ayer los colegas argentinos y uruguayos, me viene a la cabeza Peñarol viene sin Gargano, que fue figura contra Olimpia, y viene sin Ramos, que hizo el gol del primer tiempo. Se confirmó que no viene Gargano. Ayer nos decía el colega. Sí. Y porque te acordás que ayer al mediodía no está todavía del todo descartado, cuando nosotros ya habíamos dicho, por lo que yo escuché, esa es la diferencia, Bruno, estaba descartado y pero esa es la diferencia, claro, entre el periodista y el dirigente. El dirigente estaba optimista. Sí, claro, el dirigente no te podía decir sí, y porque si no ya ellos ni siquiera sacaron y van a decir entrecomillado fulano de tal en una radio paraguaya, ya descartó y capaz ni siquiera salió el reporte. Y en Colón, lo del Pulga y Burián. Fíjate quiénes son bajas, porque nosotros agarramos lo que ellos jugaron en los 2 primeros partidos. Y Burián atajó todo. O sea, hablo de los partidos, porque el arquero suplente del Chico, creo que atajó en ese partido contra Serbia y después ya nunca más. Y ni hablar lo del Pulga. Y en el caso de Peñarol, Gargano y lo de Ramos. Yo creo que Alejandro Silva metió presión con su rendimiento y demostró que quiere jugar este partido de Copa. Entonces, me parece que no es para complicarse mucho ponerle a los jugadores donde mejor rinde. ¿Quién dijiste, perdón? Alejandro Silva. ¿Cómo? Alejandro Silva. ¿Y el lunes que yo dije? No. ¿El peligro de gol? Está bien, correcto, correcto. El lunes, pero hay un evento. Quiero nomás escuchar otra vez. Hay un evento. ¿Por qué no me quieren reconocer cuando yo les digo? Déjame terminar la idea, por favor. Porque hay un evento, el evento de Mallorquín, el evento de Mallorquín donde demostró el jugador que está con hambre y con Ariel, ganas. yo también te puedo decir, allí jugó en un puesto donde lo que no vos va a quieras, jugar. pero te demuestra que está, y es un jugador de jerarquía que uno no puede dejar de reconocer. Uno no puede dejar de reconocer. Y si el mejor que si Fernandito es el que mejor te rendía por la izquierda, me parece que no hay que tocar eso. No hay mucha... A ver, no hace falta saber mucho para no tocar eso. Y si Derlis, ¿para qué Derlis le vas a hacer que se esfuerce y se gaste de ir área cuando él en los últimos 25 metros es letal? Entonces, y va a ser un equipo combativo. Perdón, Johnny, ¿Derlis está para 90? Eso justamente iba Daniel. Yo no sé si él está para 90 minutos. Porque bueno, ahí cambia un poco. Cuando tuvimos... No, pero igual, están para arrancar. A diferencia de la otra vez, se arrancó infiltrado en Peñarol hace más de una semana. Pero yo no sé si... Porque ese Derli a Olimpia no le aporta mucho. Bueno, pero y si lo pusieron así, hoy se supone que está mejorado. No. O sea, el que vimos el sábado pasado ya estaba mejorado. Entonces todo me hace pensar que por la importancia que estamos hablando, si no está para 90 va a arrancar el partido. No, yo también, y después saldrá. Pero a ver, si tanto se habla de la dupla Walter con Paiva. No, pero eso es un pensamiento de Johnny, que el mismo Johnny después fue... Pues Johnny vos le hablaba ayer al mediodía y jugaba la dupla. ¿Verdad, claro, Johnny? Totalmente. Después vos fuiste cambiando la noche ya... Y ahora estamos en peligro de gol. En peligro de gol. Ustedes me saltaron acá en especial a alguien, no quiero decir quién, cuando yo dije Alejandro Silva tiene que estar en el equipo titular. ¿En qué edición del lunes pasado? ¿Este o la pasada? No, te estás equivocando. No. Fue acá, no, fue en esta mesa. En esta mesa. Por eso. Federico y Ariel defendieron la suplencia de Alejandro Silva. Sin tomar en cuenta el evento de Mallorquín. Claro, Fabio y vos fue lo que ahí... Yo ayer cuando el debate estaba entrando bien, me retiré el mío porque le dije al señor conductor Bruno Pon, le dije que le faltaba un jugador, me dijo... Y preguntar a Cáceres, no es mi tema. Entonces ya no había más nada. Yo en peligro de gol dije, y claro, ahí me dije, no, pero ¿cómo va a jugar? ¿Y quién va a jugar en tal lugar? Y ¿quién va a jugar a la izquierda? Te dije. El problema Julio Cáceres, le digo. Eso yo quería llegar. Y que lo ponga Pollo, a Fernando Carlos, no sé quién. Pero yo le dije, Alejandro Silva tiene que jugar el titular porque justamente el último muestreo futbolístico que tuvo él contra General Caballero, a mí me pareció muy interesante. Espera, a eso quería llegar yo, Bruno. Con ganas. Y es más, yo recuerdo que dije, no fue en peligro de gol, yo les dije, vean las imágenes, muchachos. El debate acá donde se dio el 3-2, el 2-3 fue ese. Cierra el puño y le hace un gesto, creo que a Julio Cáceres a la banca, ¿verdad? Y es como que dice, vamos, esta cosa. Sí, es por eso que juegue Cardona. Hace los gestos y bueno, pero es cierto. Vamos a jugar por eso. Porque yo vi también vos lo ven, cuando él le muestra así. No, en otras ocasiones no, vos a seguirlo así. En otras ocasiones, cuando había crisis inclusive, no le salía la cosa limpia, él pasaba esa versión, como si fuera que no pasaba nada. Pero ahora se le nota enchufado. Pero un poco feliz eso que dijiste lo de Cardona. ¿Por qué no? Me extraña. ¿Por qué no? Sí, el mismo gesto de repente. Estamos hablando en serio. Y vos ayer me dijiste también el tema de preguntarle a Julio Cáceres, cuando yo también estaba hablando en serio.
Y tampoco me molesté. Y no, porque es trabajo de Julio Cáceres. Pero ¿cómo si vos das un equipo, uno cuando da un equipo, o vos me preguntabas a mí que te doy un equipo con 10 porque yo soy relator, yo no soy comentarista. No, pero vos analizás también. Yo digo, a veces digo, a veces analizo, a veces y bueno, y ayer era una de esas veces que estaba analizando. Pero a veces no analizo completo, Federico. No, pero no, porque ya el trabajo de Julio Cáceres. Si faltaba un jugador, ¿cómo? Sino que me paguen la mitad del sueldo de él, digo. ¿De quién? Y del técnico de Julio. No, sí, por eso acá tendríamos que cobrar varios sueldos, ¿verdad? Por el tema de analizar y poner a algunos jugadores que después salen y entran, ¿no? Pero era un debate lindo, pues no podemos, Bruno, vos decís, dame tu equipo, yo estoy con 9, y me decís, pues te faltan 9, digo, no, ese es el problema del técnico, no. El tema de dar con 11, vos estabas bien dando con 11, tú te dices ver que faltaba el izquierdo, faltaba nada más y nada menos que en tu equipo que Derly González, por ejemplo, faltaba. Pero se entiende por la licencia, Federico. Ahí pues el técnico va a tener que ver. Por ejemplo, o lo pone a Fernando Cardoso, o lo pone a Pollo, o lo pone a Derly González. Pero no es lo mismo uno al otro. O sea, vos tratás como si cualquiera que entra ahí no pasa nada en el equipo, y son muy diferentes jugando a la izquierda. Fernando Cardoso, Derly González, y el otro era el Pollo. Claro. Pero ahí ya entra... Fernando Cardoso fue titular en la Copa en ese puesto. Derly González te puede jugar, pero sabemos que le disgusta, no le gusta mucho. Y Ricardo definitivamente abandona ese puesto. Arranca el pitazo inicial y él ya no cubre más ese puesto. Entonces por eso no era un puesto indiferente. Ahora me decís quizás a ver el doble 6, y vos ayer votabas por Gómez, otros dicen Quintanita. Hay que ver cómo se da esa cuestión, ¿verdad? Pero es que yo te digo, mira, el equipo que yo di para mí, porque no, para, me acuerdo. Mira, Otálvaro, tiene que jugar Silva, Zárate, Salcedo, Torres, vos diste Vampeta con Ortiz, diste Ale Silva, y Cardoso por izquierda, Fernandito Cardoso por izquierda, Paiva y Derly González arriba. Ese fue el equipo que yo le pasé, porque yo les dije, Olimpia tiene que ser punzante, tiene que ser por afuera, tiene que ser rápido. Coincido con tu equipo. Y tiene que ser un equipo ofensivo, muchachos, porque acá tiene Olimpia está obligado a ganar este partido contra Peñarol. Bruno, por eso yo le decía a Dani, vamos a construir el equipo del medio campo, dejando el volante por derecha todavía ahí como incógnita. Entonces le dije yo, Quintana, Richard Ortiz, a la izquierda Derly, porque yo me quedé con lo que dijo Johnny, que iban a jugar los 2-9, Paiva y Walter González. Johnny dice ahora, no, va a jugar uno de ellos. Entonces va a jugar Paiva, va a jugar con Derlis. Armemos otra vez el medio campo. Entonces tenía Quintana, Ortiz, a la izquierda Fernando Cardoso y a la derecha, entonces 90% que va a jugar Ale Silva. Y bueno, no hay otro que puede jugar ahí. Dime entonces. Yo con ese remato, y hay que así remato esta situación. Peñarol viene sin Gargano, que es medio equipo en este momento en Peñarol. ¿Y qué es lo que va a aplaudir? Colón, contra Colón. Estoy otra con lo de Peñarol. Peñarol contra Cerro. Bruno, ¿por qué aplaude? ¿Qué aplaude Ariel? No sé qué aplaude. Vos sabés que eso me desconcentra. Pero acá no se puede más hacer. Acá hay que estar así, firme, tipo... No, yo me siento acomplejado porque él aplaude. Yo fui el último que hablé y aplaude detrás mío. No sé qué le pasa. No descubrí nada. Te está aplaudiendo a vos. No entiendo. Genial la posición enfática de la que pero muchachos, Colón viene sin Rodríguez. Sí. Que es, hablando de medio equipo, ese sí que es medio equipo también. Sí. Y se va para de otra manera Colón, porque él mueve el equipo. Y Colón tiene problemas defensivos. Muy. Ha demostrado un equipo muy endeble en el juego aéreo. Y no viene el arquero que le da un poco de salida, ¿verdad? Bueno, pero ese arquero yo lo vi dos partidos, y los dos partidos los vi en la olla. Y los dos fueron malos. La final con Independiente fue mala, de Burián, y el partido con Cerro fue malo también. Un equipo que a los 5 minutos ya hizo 2 penales. Gols. No queda nada que el jugador que entregó esa pelota a Sergio Díaz para el primer gol, claro, que fue un equipo con mucha siesta defensiva. Mucha inocencia. Entonces, ahí tiene que tener el Olimpia que empuja, el Olimpia que va al frente para tratar de forzar el error, porque realmente es una defensa que no tiene nada que ver con los movimientos que mostraron en mitad de cancha hacia adelante, que fueron interesantes, ¿verdad? Sí, señor. No, interesante, pero qué raro, ¿no? Le llamamos a Johnny está... aguantando un ratito, por favor. Edgar, por favor.
Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Además podés hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por Pedidos Ya. Pedidos Ya, tu gol al instante. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Viernes, DJ Ariel, 18:30 horas, degustaciones, sorteos recargados. La noche del chef, finales de los torneos Big Bingo, 20:30 horas. Traiga monedas, 21:30 horas, promos de cervezas, chop, sangría y fernet. Domingo 1 de mayo, Día del Trabajador, DJ Calco, 18:30 horas, degustaciones, sorteos recargados, regalos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Johnny, ¿qué pensás? Y vamos a ir a lo siguiente para ordenar la mesa y que cada uno tenga la ocasión de hablar. Bruno, hoy juegan Libertad y General. Sí. Entramos con Gerardo, hablamos de Libertad Paranaense, hablamos del rival del Libertad inclusive. Tuvimos conferencia de Bocanegra, de Libertad Bocanegra, y habló con Cristian Rivero también. Sí, para el que se prende ahora, pero igual vamos a ir repitiendo después más tarde. Vamos a ir con Gerardo ya amplificando el tema Libertad. ¿Amplificando se dice o ampliando? ¿O se puede decir de las dos maneras? Yo creo que ampliando. De las dos maneras. Sí. Para amplificar suena más amplificar sonido. Amplificación, ¿verdad? No discutirlo, por favor. Mal de barco, mal. ¿Cómo es que discutimos con Juanma? Pero está bien, buscamos siempre la excelencia del idioma. No, claro, porque ampliarlo. Dijo, ¿cuánto mide? ¿Cuál es su estatura? El tema de... su medida. Su medida, sí. Su medida, dijo. Bueno, medida no es, medida de traje. De otra cosa también, ¿verdad? Era su muy estatura, claro. le dije yo. Sí. 90, 60, 90. Vamos a tratar de bajar los decibeles, porque creo que se está por descomponer esto y no quiero... Ya vamos a entrar en un tema de... Bueno... yo creo que Bruno espera, quiero para que voy a decir. Decime cuál es tu equipo y quiero ir a Johnny. Quiero a Johnny porque si no le estamos faltando respeto a compañero. Pero a ver, para que se entienda, yo creo que acá estamos discutiendo cuál debe ser el equipo más ofensivo que puede plantear Julio César Cáceres, porque todos estamos de acuerdo que en estos partidos Olimpia es el más obligado de los cuatro a ganar. Pero una cosa es lo que nosotros queremos. No. Y otra cosa, por eso le quiero preguntar a Johnny, por ejemplo, si realmente Julio Cáceres, por eso pregunté los antecedentes, contra Atlético Nacional de Medellín, ¿cómo jugó? ¿Cómo jugó contra Fluminense? Porque ahí vamos a tener... Es que, Bruno, vamos a tener el pienso de Julio Cáceres. Si no, la gente va a decir táctico. Pero ya hicimos ese ejercicio. Por eso, si no la gente va a decir contra Nacional de Medellín. Nacional César Vallejo. Nacional, yo dije Fluminense en los dos partidos. En Río y aquí en Paraguay fueron los cuatro mismos de siempre, de mitad de cancha hacia adelante. Por eso yo te decía que esa dupla Paiva Derlis sin Pollo o sin Walter nunca arrancó de titular. Por eso yo tengo la duda que ese equipo que vos diste antes de que entre Edgar juegue. No, es que ese es mi equipo. O sea, por eso te digo, Julio Cáceres... Pero no quiere decir que tu equipo es más o menos ofensivo del equipo que yo creo debería jugar. Pero lo importante es lo de Julio Cáceres. Pasado mañana. Es saber qué es lo que él... Si realmente él piensa así como... Mira que a mí me gusta el equipo que vos diste. Porque si Colón se para con una línea de 3, entiéndase, con 3 zagueros en vez de 2 y 2 laterales... Yo prefiero a Rapiditos. Lo que yo he visto de Julio César Cáceres hasta ahora es que nunca jugó sin un jugador referente del área, ya sea Walter González o Jorge Recalde. Y eso que Recalde no es un 9 típico, pero yo lo que noto por eso, en ese ejercicio, no es una cuestión de paladar, sino de decir, espera. Está llamando Johnny. No, por eso. Yo he visto que Julio no jugó. Y bueno, y ¿sabes qué? Yo te voy a responder la pregunta, Dani. Sí. Yo creo que entre Walter y Pollo, él se va a decidir por Pollo Recalde. Yo creo que hoy debería ser González. Y yo creo que debería ser Pollo.
Por el tema tipo Alejandro Silva. El tema de la calidad, la jerarquía, Claro, y un tipo que claro, te puede marcar. ¿Cuándo fue el último? Hizo muy buen partido, Pollo Recalde corrió toda. No. Él jugó bien contra Guaraní. Venía de jugar mal contra el 12, jugó bien contra Guaraní y jugó mal contra General Caballero. Contra Peñarol no hizo un mal partido, ¿eh? No, ahí él jugó estos tres partidos que cito es donde él, cuando ya dijimos, arrancó entre comillas como cuarto volante, pero se metía ahí al medio. O sea, contra 12, contra Guaraní y contra General Caballero, él jugó como el cuarto volante, en realidad enganche del 3-1-2. De esos tres partidos, contra Guaraní hizo un muy buen partido, contra 12 de octubre y contra General Caballero. Mira que tenés hasta atenuante de la cancha. Itagua, Mallorquín, pero en esos dos no. Para mí, Pollo, si no juega de media punta, o de punta, como quieran llamarlo. Como venía jugando con Derlis. Para mí, si es que va a jugar por uno de los costados, le va a costar bastante. Está llamando. Le va a costar bastante. Yo digo, estoy dando mi opinión. Para mí, Pollo, si no juega de punta, ahí arriba, al costado izquierdo, al costado derecho, donde quiera ponerle por la banda, no va a funcionar. Para mí no va a funcionar, porque no tiene ida y vuelta, es un partido de mucha dinámica. En el campeonato local te podés dar esos lujos porque el jugador se mete al medio, es una especie de enganche. Olimpia es un equipo ofensivo, pero este es un partido en donde Colón va a soltar sus carrileros, puede tener muchas dificultades en el 2 contra 1. Por eso me parece que si a mí, bueno, voy a dar mi equipo después. Le quiero escuchar a Johnny también, por favor. Perdón, Johnny, vos estabas llamando. No, simplemente para decir, el clásico, por ejemplo, Olimpia jugó con Olveira, Salazar, Zárate, Alcaraz, Torres, Silva, Gómez, Quintana. Richard no estuvo en ese partido, caso contrario iba a jugar con Marco Gómez, Fernando Cardoso, Derlis y Jorge Recalde. El partido contra Nacional de Medellín, Aguilar, Salazar, Salcedo, Alcaraz, Torres, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marco Gómez, Derlis, Pollo Recalde y Guillermo Paiva. En ese partido contra el equipo colombiano, Walter González ingresa por el Pollo Recalde. Pero también hay que decir que en ese momento Guillermo Paya venía en contacto permanente con el gol. A esta altura también, pero me parece que si ponemos en balanza los tres últimos partidos, Walter le saca una pequeña ventaja a Guillermo Paya para que sea el delantero, ya sea o con Derlis o con el Pollo Recalde en la ofensiva del equipo de Olimpia. Yo me acuerdo que Walter González será el centro delantero el próximo jueves ante el equipo de Colón. Bueno, está muy bien. Johnny, para cerrar, porque después vamos a cada uno y también vamos a culminar acá este bloque con Olimpia, va a dar su equipo. ¿Cuál es el que crees vos va a poner Julio Cáceres? No tu equipo, Johnny. El que va a poner Julio Cáceres el día jueves ante Colón. Para mí, Olveira tenía una pequeña duda con Otálvaro, Salazar. La dupla central no hay mucho que elegir. Zárate, Salcedo y Tito Torres. El medio con Richard Ortiz, Hugo Quintana, Fernando Cardoso por la zona derecha, Derlis, Walter González y probablemente el Pollo Recalde. ¿A la izquierda? El Pollo Recalde. ¿A la izquierda Recalde va para vos? Sí. Y juega Quintanita con Richard Ortiz. Con Richard Ortiz. ¿Y por derecha dijiste? Fernando Cardoso. Fernando Cardoso. No va a jugar Guillermo Paiva. Tampoco juega Silva. Tampoco juega Silva. Y mirá que ese es el equipo que jugó contra Guaraní, ¿verdad, Johnny? Contra Guaraní, ya te digo, Daniel, ese partido fue con Olveira, Salazar, Zárate, Saúl, Mateo, Fernando Cardoso, Richard Ortiz, Hugo Quintana, Jorge Recalde, Guillermo Paiva y Diego Duarte. Claro que después se lesiona a los 5 minutos. Yo te hablo del dibujo, porque mira que lo que vos decís, capaz Julio, estos 3 partidos lo hizo pensándolo el jueves. Porque fíjate que lo de Recalde como cuarto volante aparece recién en estos 3 partidos después de Peñarol. Arrancó en Itagua con Recalde por el sector izquierdo. Por eso, 12, Guaraní, General Caballero. Y no es que hubo rotación en ninguno, o sea, porque le daba el tiempo para que jugara prácticamente el mismo.
Y por eso yo los dos cambios que decía era desde mi perspectiva, pero a mí hasta no me sorprendería, capaz Julio dice, no, en Montevideo el primer tiempo lo jugamos súper bien. El propio Cardona cada vez que charla con nosotros, él se acuerda del gol anulado de Nitagua y el muy buen primer tiempo en el campeón del siglo. Te descuida de jugar el mismo 11. O sea, Ale Silva, Fernando Cardoso, Pollo con Derlis, que si vamos a una cuestión de antecedentes, ese es el equipo titular. Ese es el que eliminó a los 3 y consiguió fase de grupos. Además de que vos sabés que un Jorge Recalde, un Alejandro Silva, un Derlis González, lo que siempre decimos, enchufado te marcan la diferencia. Los otros, uno dice, Walter está en un buen momento. Paiva está mostrando cosas interesantes. Pero también uno sabe que en el marco de la Libertadores son jugadores que todavía no tienen ese certificado de aprobación de los otros. Y muchas veces en un cuerpo técnico como el del Olimpia, cuerpo técnico joven, que consensúa mucho, que la vez pasada mirando el tape veía, cuando entra Tito Torres de Mallorquín, Tito no le habla a ninguno de los 3 zagueros para la línea de 3, le dice a Richard, línea de 3 hacemos, cuando está por entrar. O sea, vos sabés el tema de los referentes, son diferentes, y más allá del gran partido, tal vez, por ejemplo, yo creo que ha de pesar el tema del desgaste, y por eso creo que va a arrancar Tucu. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Adiós. Volvemos más tarde porque quedó pendiente el tema de las entradas, cómo está, no sé si podemos hablar con Malte Melgarejo. Está pendiente lo de Cerro, el movimiento de entradas para el partido de mañana contra Peñarol. Y tenemos resumen de Libertad de nuevo. Hoy hay mucho fútbol. Pone la música del Olimpia. El equipo de Ariel, si él es Julio Cáceres. Y queda grabado si es Julio Cáceres. No lo que uno quiere. No puede ser. Johnny no. Puede ser en realidad lo que él dice quiera. Si él es. Claro. O sea, si él fuera el técnico. No, pues queda grabado, pues ahí entonces se va a poner de acuerdo a la cantidad cierta de errores, ¿verdad? De Ariel. Creo yo. Claro. Johnny, por ejemplo, el hombre Olimpia no lo pone a Silva. Y lo pone a Recalde en un lugar que uno tiene mucha duda, pero está bien. Claro, pero eso es según Julio Cáceres. Sí, no, según Johnny. Porque tiene mucha duda, porque Johnny ayer juraba y prejuraba el doble 9. Por eso te digo. Al mediodía ayer acá era doble 9. Y yo no sé por qué. Y después de la noche cambió. Yo no sé por qué duda tanto en el tema Otálvaro. Y por el rendimiento de Otálvaro. Para mí es Otálvaro. Sí. Hoy es Otálvaro, para mí. Para mí también. Pero Yo creo que lo guardó a Salazar para que juegue Tucu. Sí. Pero viste que rindió también Otálvaro. Que yo dudaría. Porque esos centros son. No, muy claro, importantes. pero yo creo que si Otálvaro tenía, no sé, 23 años, capaz dice, no, me va a jugar un segundo partido así. Pero con el desgaste que hubo. Sería el ideal por el ida y vuelta que tiene Otálvaro para este tipo de partidos. En igualdad de condiciones me parece que el colombiano se ganó. Atención, información ahora de último momento. Gustavo Machuca, gobernador interino. Hugo Javier deja de ser gobernador de manera oficial. Vamos hasta la información de ABC TV. Gustavo Machuca, gobernador interino de Central, Departamento Central. Juró el concejal Gustavo Machuca a los gritos del concejal Derlis La Rosa, molesto por el apoyo de sus colegas liberales, quienes dieron su voto para el concejal Gustavo Machuca. Terminó la sesión, Sara, y de esta manera termina la sesión. Sigue en discusión el concejal Derlis La Rosa, quien mocionó que el concejal Dilio Ortiz sea el gobernador interino. Sin embargo, Gustavo Machuca obtuvo la victoria. ¿Podrías decirnos a qué movimiento responde Machuca? Salen de la sala
transmisión, vamos a seguirle, no sabemos si Gustavo Machuca ya... Tole, señores, en Central, ahí está lo último. Central, Gustavo Machuca, gobernador interino, discusiones y griteríos en la sesión extraordinaria. Gladys Villalba está informando esto. Entonces, Hugo Javier, inclusive, ahora con prisión domiciliaria y deja de ser gobernador. Ya hay un interinazgo en el departamento central. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre primero. Bueno. ¿Cómo se pelean estos muchachos? Ñande, ya la sea. Vamos al fútbol. Sí, En Inverfin la tecnología está en tus manos. Convertite en un fanático Smart. Durante todo abril encontrá los mejores celulares de tus marcas favoritas, tablets, smartwatch, notebooks y mucho más a precios imperdibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin en todo el país o escribinos al WhatsApp 0981-288-828 para más información. Inverfin, hacemos de tu espacio. Estamos con Andrés Torres, jefe socio del Club Cerro Porteño. Andrés, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, igual el gusto de saludarte a vos y a toda la mesa, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Estábamos ávidos de conocer, por favor, tema de las entradas, cómo viene Cerro para mañana, ¿cuál es la respuesta del público hasta ahora para enfrentar a Peñarol? Bueno Bruno, el último reporte de nuestra preventa ya supera el aforo total que tuvimos contra Colón, así que vamos a tener un marco más interesante para el partido de mañana. Superamos las 18.000 entradas vendidas al momento. Entonces esperamos poder tener el marco que realmente merece el equipo para acompañar el partido de Copa. O sea, más de 18.000 entradas vendidas. ¿Y cuántas pusieron a la venta? Más de 35.000 entradas están disponibles para la venta. Ah, ya, perfecto. ¿Cuál es el sector más vendido? Tenemos el sector de preferencia, es el más vendido. Quedan menos de 900 entradas al sector de preferencia y lateral. Así que invitamos al socio, que es el que tiene un precio diferencial en preferencia, y al hincha que esté interesado en el sector, que pueda adquirirlo hoy, que probablemente hoy de tarde noche ya se agote el sector de preferencia lateral. Andrés, bien marcabas que ya superaron lo de la primera fecha de local, pero hicieron también un estudio para, no sé si decir, darle mayor privilegio al hincha en relación al socio, que capaz esperaba un descuento mayor o similar. ¿Eso fue algo que ustedes lo estudiaron o entendían que el espectáculo daba para esa mínima diferencia en relación para el socio y sí, algo bien sustancial para el hincha que todavía no se asoció? Sí, plenamente. El estudio y la definición de los precios lo hace el equipo económico del club. Se tuvo en cuenta el partido pasado, se tiene en cuenta varios factores. Entonces fueron ellos ahí también los que definieron nuestros precios disponibles para el partido de mañana, que tiene ya un mejor ritmo de venta que nuestro partido anterior, ¿verdad? Claramente. Y en el sector de visitantes, ¿cómo está el movimiento? Los hinchas de Peñarol al momento compraron 800 entradas aproximadamente. Ese es el número que esperamos de hinchas visitantes para mañana. Ah, perfecto. Ariel, involucrate por favor, juega a Cerro de mañana, el Ciclón, una olla azulgrana, Peñarol, Andrés, ¿y crees que llegan a los 35.000? Mira, el movimiento de la gente de Cerro en el día del partido es muy variable. Teniendo hoy una preventa de 18.000 entradas, te puedo decir que podríamos llegar a ese marco mañana con el entusiasmo que se puede generar contigo también desde la mañana. El tema también por ahí conspira que justo es un poco antes de fin de mes, ¿verdad? Sí, puede ser fin de mes para algunos y muchos ya es inicio de mes, sabemos, pero son varios factores. Más para la mayoría va a ser casi fin de mes. Sí. No, pero el cerrista se va a ingeniar, Ariel. No, claro. Por favor. Claro. Niños, ¿a partir de qué edad
pueden ir a los partidos de Copa, Andrés, por favor? En partidos de Copa, Bruno, todos pagan entrada, todos los niños abonan entrada. Pueden ingresar directamente, sin ningún inconveniente. Pueden entrar sin inconvenientes, pero con ticket en mano. No, ticket en mano sí, o sea, pagan todo, al decir pagan todos, un niño de 2, de 3, hasta, bueno, para ser un poco más gráfico, un bebé de 1 año puede entrar, pero tiene que pagar entrada, no sé, para que se entienda, ¿verdad? Pero sí, restricciones de edad ya estaba ahí, para el ingreso de menores de edad. Está bien, claro, sí. Yo me refería al tema, viste que claro, el tema de la carta de ya no corre este tema de la vacunación. A eso me refería. No, ya no. Porque todos los menores pagan, ahí ya tenemos claro. O sea, vos le llevas a un chico de 2 años porque ocupa el lugar. Pues. Claro, ocupa el lugar. Todos los menores pagan, a diferencia de lo que era antes, que no podían entrar menores de 12 años incluso. El tema de los uruguayos, ¿se presume cuántos hinchas van a venir de Peñarol? Presumimos alrededor de 800 hinchas. 800, una cantidad parecida a la que trajo Colón. Efectivamente, así es, Bérico. Está bien, buen ruido, buen ruido. ¿Y cuál es, a ver, para ustedes, cuál sería un buen número de presencia de público de recaudación? Un buen número son 35.000 personas en el estadio, en lo que significa la presión, el apoyo, el bullicio. Y en recaudación, también desde una cantidad de pagantes por encima de los 20.000 ya suma una muy buena recaudación, déjame decirte sí. Andrés, muchísimas gracias, muy amable, muy gentil. Muchas gracias a ustedes por el espacio, un abrazo. Un abrazo. Andrés Torres, jefe de socio de Cerro Porteño. Bueno, de entrada ya superan lo de Colón. Bien. 17.000 entradas se habían vendido. Ahora ya se vendieron 18.000. Baja cantidad de No, es que la gente se va entusiasmando. Y este es un partido clave contra Peñarol. Gana Cerro y va a 7. Gana Cerro y va a 7. Sí, no, te digo que un paso ahí fundamental. Va a ser un paso clave. Se fue nomás Hugo Javier. Prisión domiciliaria, ya tengo un interino. Iba a ir mal ahí por qué. Increíble que muchos outsiders terminan sí peor que periodistas, menos yo creo que ya difícilmente la gente le gusta. ¿Cómo después la gente ahora con otra persona fuera de la política cuando los tradicionales te van a decir, che, mirá la figura que apareció? Que el tema, bueno, pues yo no sé, los políticos... ¿Y vos tenés este caso? El intendente de Asunción, Mario Ferreiro. En su momento. Sí, Mario Ferreiro por ahí era un poco más creíble que vos, Javier, ¿verdad? Sí. Cuando vos, Javier, salió de otro ámbito, ni siquiera... Bueno, podía pensar, podía gobernar un barrio, ¿verdad? Pero... Bueno. ¿Qué cosa? Hugo Javier, tiene razón, Federico. Javier agarró porque renunció a Rubén Rodríguez por todo lo que se dio en aquella vez, el dinero. Hugo Javier no tenía recursos para administrar ni un barrio. No dudó en ningún instante. Fue porque lo apadrinó Carter y los votos aparecieron pero era una cosa que se veía que iba a terminar. Pero periodistas ya difícilmente la gente Mario tenía más credibilidad tras esa cuestión. Yo no sé también el tema del rubro de los humoristas. No. ¿Cómo se llaman nuestros amigos fuera de eso? Lo que antes te daba risa ahora te indignan. Y después como el otro rubro sacerdote hay que ver también. No sé si ya un país llega y van a creer así, ya está ya votado para ir. Y ya pula para ir. Y ya pula para ahí. Mira que Johnny se va a estar pateando todo ahí. Tenemos en Argentina uno de los cantantes más queridos contra la dictadura era Piero, que es muy famoso por mi viejo, ¿verdad? Pero él tenía canciones contra la dictadura y ganó un lugar en la política y lo sacaron por desfalco. Y era un tipo que era contra la dictadura, bendito, era algo, una de las caras que más cantaba para el pueblo, lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó, era una cosa de loco. Los políticos echaron por desfalco de su Aldo Rico es un ciudad. personaje, pero tiene frases así. El ex militar que peleó por la Argentina en las Malvinas y que después encabezó una rebelión militar contra un gobierno democrático. Pero vos sabés que te sale cuando una frase te dice, ¿la has visto una entrevista? No, pero él es un tipo, él es medio nazi, ¿verdad? Para lo que pero tiene idea. Vos sabés, te dice, por ejemplo, bueno, todos los que están ahora en el gobierno eran los que estaban antes. ¿Y cómo nos gobiernan? Te dicen. Contra la dictadura. Pero los políticos que profesaban todo lo contrario. Y alguna razón tiene.
No, que él es un tipo, pero Cuando eran jóvenes, luchadores, también militantes, y ahora están en el poder Él fue intendente de un partido, se llama ya una ciudad grande, muy populosa, y también salió mal, ¿eh? ¿No también? No, nadie sale bien. No sé el que sale... ¿Quién es Mujica el que sale bien? No sé. No. ¿Verdad? El único. No. El que es muy querido hasta ahora en Brasil es Lula. Sí, tiene Lula. Ahora tiene 15% de... Por algo lo sacaron también. 15% de... Lula, Y hablando de eso, el juez que lo sacó después. No, pero acá está lindo todavía. Metámonos a lo nuestro, volvamos a lo nuestro, señor. ¿Y quién es? No, que yo pregunto, porque los políticos tradicionales están todos quemados también, ¿verdad? ¿Quién es lo que nos puede salvar por talento? Pues es la frase ya, ¿verdad? ¿Quién podrá salvarnos? No hay ni uno. No. ¿Y vos, por ejemplo, confías más en una mujer como política que en un hombre? ¿O las mujeres también son medio terriblitas? Y si vamos a una cuestión porcentual, han tenido menos oportunidades. Eso también. Pero si yo me voy a una cuestión regional, me encuentro con Cristina, Dilma y... también me encuentro con Bachelet. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pichupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada. Un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble. Y además Tres Leones etiqueta negra. Reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @tresleones. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís con yaguapa siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo, psicología, derecho, deportes, que te darán la formación para empezar a construir tu nuevo futuro con éxito. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. Te esperamos en Cerro Corá, entre Paíberes y Avenida Perú, UNASUR. Bueno, ¿por dónde seguimos? Poner la música Olimpia porque... No, baja la música. Espera. Quiero preguntarle a alguien especial, porque justo le toca a él. Vamos a tener que cambiar el bolillero. Pone nomás la música de Cerro para preguntarle a él. Mañana a las 19 arrancamos la previa, ¿verdad, Wilson? Antes hay partido. Sí, pero no hacemos completo. Sí, pero ya vamos a estar al aire. Sí, con Guaireña 9 de octubre. Sí. De Ecuador. Y de a poquito vamos entrando en un ambiente. Sí, mañana. Sí, señor. Prioridad para Cerro. Ariel. Sí. Vos, que sos periodista en tu día, ¿qué calculás? ¿Se llena la olla? ¿O se llegan a los 35.000, que es lo que quiere? Ya que se vendió en 18.000 ya. Primero que todo no se va a llenar porque no se habilitó toda la capacidad. Y bueno, segundo... ¿Qué dije? No creo que se llegue a los 35.000 boletos. ¿En serio? ¿No? Se huele cuando va a haber una importante cantidad. Sí, se huele, ya ves, fila, ambiente, juego de los hinchas en Twitter. Yo no huelo eso. Rápido pareció cuando un estadio se va a llenar. Ni el Defensor es cuando limpia. Está la de Cerro.
25.000 yo creo. 25. Sí. Federico. No sé si ¿Qué puedo decir regala después de esto? ¿Qué puedo mencionar? 25.000. ¿Cuánto dijo? 35.000 sería lo mejor para ellos, ¿no? 35.000 regalo para ellos. ¿Cuál sería 35.000? Sí. Pues como vos decís, no está habilitado un sector, Sí. entonces 42.000 ya no hay. 35.000 y al tope. Sí. ¿Cuál es el sector que no está habilitado? Yo creo que tiene que ser bandeja... La de novena. Bandeja novena. La novena. La de arriba. Sí, la de arriba. La de arriba. Y todos los niños pagan. Sí. Volvemos a repetir eso. Bueno, entre 25 a 26.000 para vos. O clavado los 25. Está bien. 25, 26.000. Está bien. ¿Para vos, Federico? $23.000. ¿Fabio? 24.000. 24.000, por ahí. No va a superar más. ¿Para vos, Dani? 22. Yo por eso a Andrés le pregunté y uno sabe cuando la respuesta es medio Cortelli, ¿no? Además él es departamento de socios. Repito, yo creo que y a ver, la administración Zapag tiene todo el derecho del mundo con el tema de la plata y todo esto, pero yo pensé que iba a haber un descuento mayor para el socio, y el socio es el que banca siempre. Cuando Zapag no iba a aquella vez, ¿verdad? La charla. Claro. Pues estamos pensando en un descuento. Pero y vos, que se necesita dinero en Cerro también. pero todos necesitan dinero. Yo creo que necesita estadio lleno también, Mirá que ese estadio contra River, contra Mineiro, en grandes partidos de Copa, funcionó el tema San Lorenzo de Almagro. Para que quede bien, pagamos 22, 23, 24, 25. Pues el único que tiró fue Ariel, 25-26. Para que cada yo uno... nomás ya la como 25, bueno, dice. Él dijo 25. 25.000. Bueno, espera, entonces para que quede registro. 25, para vos, 25.000. Primero Dani 22. 22, para vos 23.000. 23, para vos 24, para 25.000. Ariel 25.000 y para mí yo creo que vamos a llegar a entre 28 a 30.000 personas. Y es lo que espera la gente de Cerro, porque el discurso era ese, 35.000 espera la gente de Cerro. Sí, bajamos los precios para que nos acompañe el público, porque necesitamos del aliento, mañana que vaya la gente, mañana, meta presión. en caliente mañana la gente de Cerro va. Acaba de decir que la gente no tiene plata. ¿Quién dijo? Ariel dijo, yo no dije. Sí, pero yo creo que ese número que vos citaste, que es el más optimista, si hubiera llegado, si es que el descuento era proporcional al socio, como lo es para el hincha. Mañana, Dani, en caliente vas a ver la gente de está Cerro. bien. Va a ver, acordate de mí lo que te digo. No, y perfecto, puede ser. Pero como también... Kakure, sí, no, así como se le decía, sí, en caliente. Como también, mira que contra Colón había un factor que no podía manejar la gente de Cerro, que era el horario. Y se hizo el pedido correspondiente. Ese, por ejemplo, es un logro de la dirigencia. Pero repito, y hoy en día con este tema de que la eterna comparación, fíjate, al día siguiente el socio del eterno rival sí tiene su descuento proporcional. Me acuerdo que cuando acá estábamos debatiendo y Federico le mandaban mensajes los socios de Cerro y dice, espera, ¿cuál es el descuento? Porque contra Colón yo pagué... De 80.000 a 70.000 guaraníes no era descuento. Lo que fue la platea. Por eso. La platea contra Colón era 80.000 para el socio y mañana 70.000. Por eso, o sea, yo entiendo. Ahora, igual uno tiene la capacidad de la crítica. Para mí en eso la dirigencia se equivocó. Después, si sale el presidente y dice, no, pero usted... Y sí, el famoso... por algo uno está ahí, por algo uno está... Digo nomás, si la prioridad era llenemos la olla... Creo que ahí se equivocaron. No. Sí, porque yo creo que lo que dice Federico, bueno, que va en línea con lo que vos decís también, ¿verdad? A mí me parece que en estos momentos lo deportivo prima sobre lo económico. Y más que tener el estadio lleno. Me mete una presión arbitral, hermano querido. Pero Bruno, por eso yo le preguntaba. Es impresionante. Por eso yo le preguntaba al jefe de socios, si igual son más los socios que compraron, porque a ver, en esa eterna batalla, ¿vos te acordás cuando acá Gerardo hacía los informes, cuando era una fiebre lo de Olimpia? Y la gente se asociaba, se ponía al día, decía, yo vengo por primera vez después de la pandemia. Y cuando se especuló que Olimpia iba a ser prórroga 1 o 2 días más para el tema de la venta de socios, acá te bombardearon los hinchas que no eran socios, decir, no, qué vergüenza.
Pero acá se dio a la inversa. Acá se le privilegió al hincha y el socio. Y uno siempre parte de la premisa. Voy a escuchar a los presidentes de Cerro Olimpia y todo es por favor, asociarse. Y el que está como socio, la ventaja es mínima. Porque el discurso no iba de la mano. Porque el discurso dice, vamos a llenarla. Oye, vamos todo el pueblo, porque lo dijo aquí el presidente de Cerro, vamos todos los cerristas a la cancha a apoyarnos en este desafío que tenemos. Sin embargo, el socio, que es el hincha número uno, porque es el que banca el club, a él le dieron un descuento de 10, 20 mil guaraníes por cada sector, y eso no puede ser. Vos tenés ¿te acuerdas que habíamos hecho un juego de cómo se llegaría a una final casi infartante de Copa Libertadores en la última fecha? Sí, tengo. Venía acertando, ¿verdad? Hasta ahora sí. Sacamos tu libreta, Almacén. Mirá, Vamos a eso. Hubiera apostado eso, Fabio. Está Juanma. Vamos a tener a Juanma para repasar lo de Cerro Porteño. Hay buenas noticias en Cerro, ¿verdad? Algunas buenas, otras no tantas. Vos te refieres a lo futbolístico. Claro, la disponibilidad. Con relación al equipo. Sí. ¿A qué te referías? ¿Y a qué te referías? No, las buenas lo de Aquino y Díaz, y las no tan buenas, la probable deserción de Cardoso Lucena. ¿Y lo de Beto dónde pone? Mira que Beto también estaba en la... Pero son más las buenas que las malas. Sí. Ahora sí, Cardoso Lucena es un jugador muy importante. Uno se pregunta, Chiqui, hasta qué porcentaje va a permitir que él juegue, ¿se entiende? Porque si no está 100%, yo igual creo que si está al 80% va a jugar Pica. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto? No, si vos me estás al 50%, prefiero colocarle a Wilder. Pero eso ya va a depender de la confianza que le tenga. Por eso, esa vez en la previa del último partido, Bruno, cuando y el Juanma lo agarró... que puede asumir también si es que no está en pero buenas cuando condiciones. Juanma lo agarró a Pica, vos sabés que no le... Él decía, si es por mí, pero tengo que esperar. Yo no lo escuché tan optimista. Bueno, ya estamos con Juanma. ¿No encontrás esa de Cerro? ¿Eh? ¿Obi te escondió? No, le ama. Obi no creo que haga eso, Arielito. Y los operadores tienen también su... No, acá ahí... Su archivo, eso. Acá Maluje, Quique, eso hay un cel. Maluje no tiene nada. Maluje tiene su carpeta, tiene una carpeta. Tiene su carpeta de qué de... Una carpeta musical bastante importante. Es más... No, le vamos a pedir a Obi que te deje, Ariel, no puede ser, pues eso, hermano. Celoso, mira, vos le voy a agarrar a Obi con su flequillito, ¿te parece? No, Obi bravo, o sea que los operadores se esconden entre ellos materiales, ¿verdad? Alguna... Sí. Inclusive música, ¿verdad? Obi tiene su lado B de Paraná, ¿lo que no puse, verdad? El lado B de Paraná. El lado B de Paraná, se te ponía la música más triste de Paraná. Lo más depresivo que había de Paraná, puso domingo a la tarde ahí el sol estaba cayendo. Sí, ya estamos con Juanma. Y después seguimos Copa Libertadores. Hacemos un repaso de todo a nivel internacional, Copa Libertadores, Champions League. Vamos a volver con Gerardo. Qué linda semana será. Vos sabés que hoy es el día más light, tranquilo. Y mañana empezamos... Me estaba equivocando, estaba mirando acá porque... Hoy tenés cierto lo de Manchester City y Real Madrid, ¿verdad? Pero... Le estaba comentando ayer a Dani que el partido Olimpia-Colón el 28 de abril y que el 29 de abril del 98 fue el famoso partido que vino Burtoboy, el arquero de Colonia, atajó 4 penales. Le eliminó Colón a Olimpia en octavo de final. Al Loco le atajó uno, ¿no? A 4 jugadores le atajó. Al Loco uno de ellos. El Loco era la estrella de esa serie. Sí, el profe Córdoba en Santa Fe. El profe Córdoba, sí, y el Vichy Fuerte. El profe Córdoba, el técnico de Colón. Y... ¿De tarde fue el partido? No, de noche. ¿De noche, pues? Sí, yo cubrí Colón, me acuerdo. Ganó 3-2 ganó Colón en Santa Fe, en la cancha vieja de Colón, que era muy fea. Y acá ganó Olimpia 1-0. Era el copero contra un equipo que estaba mucho tiempo en la B. Me acuerdo que vino una cantidad de santafesinos. Y le aguantó Colón y después apareció Burtoboy, 18 años. José Pablo Burtoboy. Y le atajó 4 penales a Olimpia. ¿No y yo tenía su hermano después acá a jugar, Burtoboy? El hermano del arquero. ¿No vino? No, que yo sepa no. Algún apellido parecido puede ser, pero... No recuerdan. No. José... Tengo la camiseta del Negro Ibarra, me dice Luis Almeida. Mirá, el Negro Ibarra jugaba como lateral en... Saludos, Luis. Mirá vos. Como lateral en Colón. No Saraley, Vichy Fuerte, Marcelo Negro Ibarra.
Volante. Sí. Pablo Morán. Pablo Morán, era un equipo bastante fuerte de Colón. Bueno, para nosotros, acá Y Paraguay... Digo que me equivoqué, Bruno, porque yo pensé que era la misma. Yo pensé que ese año fue Cerro Peñarol también octavos, pero Cerro Peñarol es cuarto. Cuando le gana 3-0 Cerro. Cuarto. Cerro América de Cali fue. Pues jugaron casi el mismo día y Cerro pasó, que era menos favorito, y Olimpia, que era más favorito, se quedó. Así fue en octavo final del 98. Digo porque en Colón se recuerda mucho esa victoria y fue el 29 de abril y van a jugar ahora el 28 de abril, ¿verdad? Más o menos la misma época. ¿Cómo están putando acá? ¿Por qué? Te voy a leer algunos. Sí. Cerro es pueblo y no estamos en instancias de mata-mata, por ejemplo. Tiene razón. Otro dice, 31.000 personas, Bruno. Hacerle participar a la audiencia. Otro dice, están todos equivocados, Bruno. Se va a llenar el estadio. ¿Qué les pasa? Otro, leo textualmente. Amigos, ¿qué pasa con Ariel? ¿Él acaso no es de... y tira un monto así? Monto me imagino que por la cifra. Sí. Don Bruno, decime por favor, el día jueves, esto todavía son 2 partidos por Face, dice, no entiendo. No, el partido de Facebook. Ya no hay. Olvídate del Facebook, amigo, olvídate. No, pero va por Facebook, pero... No, ya sé porque se va a tener en la televisión. Claro, lo que no hay es exclusividad. Sí. Qué suerte. Oye, que rompe todo. De Dani no me extraña nada que tire 22.000 apenas mí, dice. Ahora, Ariel, de él esperaba otra cosa. Igual, saludos a mi capé, dice. A la pucha. Así lo te trata ya. No puedo inventar convocatoria. No, está bien. Vamos a Juan más Cerro Porteño, hermano, y seguimos para adelante. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Nosotros te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfono 49281 al 12, www.atalayaseguros.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Aquí me hace acordar el amigo HR. Ajá. Burtobel le atajó a Félix Torres, a Luis Monzón, a Carlos Humberto Paredes y al Loco González. Sí, el único que marcó fue Walter Ábalos en aquella definición tan histórica, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno. Regalo. ¿Qué pasó? ¿Encontraron? De la carpeta Obi. Encontré, dice, gracias. Queremos agradecer a Visión Banco. Nos enviaron un obsequio muy lindo. Muchas gracias a la gente de personal. ¿Y qué otra cosa llegó, Merce, para agradecer? Lactolanda, tráeme acá, hermano. Yo le agradezco a mi querido Ricky Neufeld, como siempre, muy atento. A la gente de personal también, muchísimas gracias. Gente de Visión, qué lindo regalo, che. Qué lindo regalo. Bueno, poneme eso arriba y vamos con Juanma, por favor.
Juanma, recapitulemos lo de Cerro Porteño para el partido de mañana. Partido clave, señores, ante Peñarol. Partido muy importante el que tiene Cerro Porteño, el segundo de manera consecutiva en su estadio, en la Nueva Olla de local, donde Cerro Porteño buscará hacer pesar esa condición de jugar en casa. De ganar, Cerro Porteño va a sumar 7 puntos y dependiendo evidentemente del resultado del día siguiente, incluso puede sacar 2 partidos. De hecho que va a sacar 2 partidos a Peñarol en caso de ganarlo, y también ya dependiendo del resultado del día siguiente puede llegar a sacar 2 partidos también, tanto a Colón o a Olimpia, dependiendo del resultado. A las 17 es el último entrenamiento del plantel azulgrana de cara al encuentro ante los uruguayos mañana en la Nueva Olla. Ya los futbolistas desde anoche, luego del entrenamiento de la tarde, quedaron concentrados en la sede de Barrio Obrero de cara a este partido de vital importancia. Lo escuchamos a Alberto Espínola en conferencia de prensa. Está en un 100%, según lo que el propio futbolista afirmó. Incluso agregó que estos partidos donde estuvo ausente fue consensuado con el cuerpo médico, con el cuerpo técnico, para enfocarse en un 100% en este encuentro, en este duelo ante el equipo carbonero. Está lo de Ángel Cardoso Lucena, que me parece a mí es el único futbolista al que podemos incluirlo como duda. Y repetimos lo que mencionábamos en el primer informe. Si me preguntan, para mí arranca Ángel Cardoso Lucena de titular. Y el equipo de Cerro Porteño sería el siguiente: Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola retorna como lateral izquierdo, la dupla de centrales titulares con Juan Patiño como capitán del equipo y Alexis Duarte, y por derecha Alan Rodríguez. En el medio campo, por derecha Alan Benítez. Repetimos, para mí juega Ángel Cardoso Lucena, arranca de titular mañana ante Peñarol, junto con Rafael Carrascal, el colombiano, y por la izquierda Claudio Aquino. De media punta Sergio Díaz, y como el punta de lanza, el centro delantero, el refuerzo estrella que tuvo Cerro Porteño para esta temporada, el boliviano Marcelo Moreno Martins. Bueno, mira que te está jugando con el Pica. Con el Pica Lucena. Y Cerro tuvo 2 conferencias ahora, y el Beto Pino no significa nada su conferencia de hoy, o para qué era Juanma. No, a ver, aquí no habló en la previa del juego ante Colón, es una especie de... ¿Y jugó? Sí, jugó. No, por eso. En la conferencia él dijo que Beto dijo que está en un 100%, que incluso él habló y charló con el cuerpo médico y técnico para enfocarse directamente en el partido de Peñarol, por eso no estuvo ni siquiera en la nómina. Sí, arranca. Sí, va a jugar. Sí. Permíteme, Bruno, un saludo a Nelson Gabriel Rodríguez, que está cumpliendo años ahora, y también, bueno, está con el tema de apoyar mañana a Cerro, pues va mañana. Dice, ojalá me regale Cerro, gasta plata, le cuesta, pero va a estar mañana en Cerro Peñarol. Nelson Gabriel Rodríguez, entonces, cumpleaños. Y acá me dice si no es Irigoitía el que vote con Buri, tampoco es. Con Burto Boy, que es un arquero que vino una vez a Cerro. A Cerro. Joaquín Irigoitía. Y después vino... Si no te confundís apellido con Burto Boy. Sí, puede ser, ¿verdad? Sí, puede ser. Irigoitía, sí. Pero Burto Boy nunca vino ningún Burto Boy acá. No. Bueno, está bien. Gracias, Juanma. ¿Querés agregar algo más? Te pregunto sobre lo que debatimos acá, tema de las entradas, y está esperando Gerardo para hablar de Libertad, el partido de hoy, Copa Libertadores, y después ya viene Johnny y hacemos un repaso, libreta almacén de Fabio, porque va a recordar los resultados y qué puede pasar en este grupo G de la Copa Libertadores, y vamos a hacer el repaso de todo el fútbol internacional. Ahí vamos a meter Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions, el famoso EREA. Así que vamos, Juanma, por favor. Partimos 22, 23, 24, 25 y el más optimista soy yo, 28 a 30.000. Yo me quedo también con los... Para mí 28.000 personas aproximadamente van a ver mañana en Nueva Olla. Bueno. Pese a los precios, al reclamo de los aficionados, de los socios principalmente del Cerro Porteño, sobre los precios de la entrada, pero yo creo que va a haber un marco de 28.000 personas aproximadamente mañana en el partido entre Cerro y Peñarol. Solo para Antonio Faría, dice, mira, hoy se recuerda el ciclonazo de Botafogo.
Ah, mira vos. 26 de abril de 1973. El vuelco de Cerro. Se había guardado un archivo que nos remontó en 3 minutos. El año pasado. Un archivo Ariel, de relato. Ortiz Aquino, minuto 36. Osorio 37. Alberto Escobar 38. Está. Pedía 2-0. Sí, y ganó 3-2. 26 de abril de 1973. ¿Sabes por qué nos reímos con Ariel? ¿Fue el muñeco? Fue el muñeco Osorio. Sí, le mató. Le matamos una vez al muñeco Osorio. En pleno noticiero y llamó toda la familia. Empezó a sonar los teléfonos. Noticiero deportivo de Canal 13. Y yo me confundí, sí. Había sido. ¿Quién encontramos con el hijo? Escobar fue el que falleció. ¿Qué falleció? Claro, Alberto Escobar estuvo en la indigencia, pobre. Sí, claro, hasta los últimos tiempos. Alberto Escobar pues, fue el que falleció. Claro. Sí. Y yo dije, muñeco Osorio en un momento dado. Y vos sabés que justo pues se dio la coincidencia de que fallecía recién Carlos Lobo Diarte. Y entonces Bruno empezó con su discurso me imagino. De gran luminaria social, que deportivo, que la APF, sí. Ningún acto de recordación en minutos de silencio. Recién acaba de fallecer Carlos Lobo Diarte en España, sin ningún tipo de mención, reconocimiento a una destacada trayectoria deportiva después. Que es cierto, ¿verdad? Y hace poco también el muñeco Osorio dijo se confundió y quedó ahí. Claro que era por el noticiero deportivo Canal 13. Alberto Escobar. Y allí la famosa Alba me convoca, me llama como siempre haciendo escándalo por el pasillo Canal 13. Vení, ¿qué pasó? El hijo de un tal muñeco Osorio llama, dice que por favor, si pueden desmentir, su papá no falleció. Por eso cuando vos dijiste muñeco Cerro, nosotros empezamos a reír, ¿no? Bueno, ¿qué remontar? 3-2 ganó Cerro. 3-2 en 3 minutos. Sí, señor. Bueno, gracias al querido Antonio Farías. Muchísimas gracias. Lo último en el caso de Peñarol, lista de viajeros está Gargano. Viene Gargano y el que no viene es Ramos, el que le había hecho el gol al Olimpia. Bueno, ¿puedes levantar eso para que tenga ya Twitty? Viene Gargano entonces como título principal. Y ahí viene Gargano. Miguel Cáceres también coloca que recupera a Walter Gargano y Pachi frente a su ex equipo. Bueno, cerramos, Juanma, muy amable. Dale, Bruno, estamos atentos. Hasta una próxima. Viene Yerda con Libertad, Libreta Almacén de por medio con Fabio, Grupo G de la Copa Libertadores, y venimos con el festín de partidos a partir de hoy, pero principalmente para nosotros los paraguayos, mañana. En realidad hoy, ¿verdad? Hoy con Libertad, mañana con Cerro, pasado mañana con Olimpia. No, desde hoy. Hoy empieza ya el baile futbolero. ¿Está bien? Facilitar el pago a los muchachos. Si tenés un complejo deportivo, tenemos el plan ideal para vos. Con nuestro plan Kobe Deportes podés realizar la separación de cuentas y gestionar las consumiciones. Además, te enviamos toda la información a tu correo para que lo tengas siempre a mano. Planes desde 220.000 guaraníes. Kobe te ayuda a crecer. Escuchar esto que les voy a decir les conviene tanto como tener internet hogar más internet móvil de Tigo, porque tenés más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene más. Griegur, el yogur griego de lácteos Trébol con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos coris picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros coris picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Somos riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil cuando necesitas efectivo. Mejor Crédito Amigo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables
invitarles, visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, a ver, que suene la polca liberteña, señores, porque el Puma hoy va por la punta. Va por el liderato. La Liga Alteña. Creo que público el tema. Porque siempre traen muchos chicos del interior, ¿está bien eso? Nacional Está bien. Nacional hacía en Copa Libertadores lo mismo. Está la juventud, la niñez. Exacto. Entonces la Liga Alteña invita a mucha gente a venir a alentar hoy a Libertad. Fomentando y a ver si no se va sembrando futuros hinchas. Claro. Porque no va a ser la primera vez. Últimamente está haciendo Libertad. Yo suelo hacer los partidos del campeonato, partido con Guaraní, otros partidos donde se veía muchos buses. Esa platea muy movida, de gente que viene del interior. Está bien. Nadie está acá condenando. Está bien. Hay iniciativas y que tiene un objetivo que se puede dar. Bueno, muy bien. Puede. Sí. Y tenemos una sorpresita. Partido Libertad Paranaense. Día de hoy sorteamos un par de entradas. Eso quiere decir 2 entradas, ¿verdad, mi querido Wilson? Para una persona. Atiendan. Ahora pueden llamar al 4151-730, 4151-731. Rápido, ya está Gerardo también. Nos tienen que contar un dato sobre el Ford Ranger. Ya llama uno. Directo, sí señor. Vamos. Hola. Hola, Bruno. ¿Cómo te va, campeón? Bien, Bruno. ¿Todo tranquilo? Tranquilo, pa. Súper. Dame un dato sobre el nuevo Ford Ranger. Puede ser 4x4 la Pickup, motor 3.2. ¿3 punto cuánto? 3.2. 3.2, sí señor. Espectacular. Rápido son los muchachos. Venía a retirar. Esto ya retira ahora, Wilson. Desde Ford tenés que retirar. Desde Taperu y ya. Madame Lynch y José Papalardo. Madame Lynch y José Papalardo. ¿Anotaste bien? Está bien grande ahí el... Sí, le voy a buscar a Taperu y ya, Bruno. Si venís de Fernando Lamora sobre Madame Lynch, está a tu izquierda. Si te vas de Roque Alonso por Madame Lynch, está a tu derecha. Bien grande se ve ahí Taperu y ya. Sí, señor. ¿Nombre y apellido? Carlos Rojas. Carlos Rojas. ¿Tus 3 últimos números de cédula? 473. 473. Ya está. Dale, Bruno, gracias. Gracias, muy amable. Está el ganador entonces, perfecto. ¿Cómo te va, Gerard? Bien, Bruno. Renovado el saludo para todos y especialmente a la audiencia. Muy bien, Gerard. Recapitulando, ¿cómo va Libertad hoy? Martín Silva, Camilo Mayeda, Diego Viera, Alexander Barbosa y Miguel Zamudio. Héctor Tito Villalba, Ernesto Caballero, Cristian Riveros, Bautista Merlinio, Lorenzo Melgarejo, Julio César Enciso, Oscar Tacuara Cardoso. Equipo tentativo de Libertad porque Garnero en Copa Libertadores de América utilizó diferentes equipos. Cuando fue a la altura de La Paz para empatar con el Destroyer, y también cuando se presentó por la segunda fecha aquí en nuestra capital ante el Caracas, presentó un equipo totalmente diferente, pero uno estima que va a bajar este que acabo de contarles. Y en la banca aparecen, en Copa Libertadores de América pueden estar esa cantidad porque los cambios llegan hasta 5 si el técnico así lo desea. Rodrigo Morínigo, Iván Piris, José Canales, Matías Espinosa, Daniel Bocanegra, Ramón Martínez, Antonio Vareiro, Rodrigo Bogarín, Willy Mendieta, Iván Franco, que es desempolvado del Arecibo porque es citado por primera vez para un partido en el Gumarelo. Y Roque Luis Santa Cruz completa el lote de 23 jugadores citados por Garnero, que lo tiene a disposición desde ayer, concentrados en la sede de Tuyucuá. 18-15,
tercer partido del Libertad por el Grupo B, enfrentando al Atlético Paranaense, Defensor del Chaco, arbitraje de Cristian Ferreira, de nacionalidad uruguaya. Ojo con la visita, es un equipo muy joven, entre ellos podemos citar a Brian García, 21 años, de nacionalidad de ecuatoriana, del Independiente del Valle, de las inferiores del Independiente del Valle, una de las figuras que tiene Paranaense, Brian García, y después ya los conocidos. Tomás Cuello, por ejemplo, cuenta con 22 años, es uno de los delanteros que tiene, al igual que Agustín Canovio, de nacionalidad uruguaya, de 23 años. El mayor de todo el plantel tiene 29 años y el resto se reparte entre 21 y 22 años. Un ejemplo más o menos de Red Bull Bragantino, ¿verdad? ¿Señor? Un ejemplo más o menos de Red Bull Bragantino, digo. Exactamente. Que también llevaba jugadores jóvenes de afuera. Claro, ese estilo de Federico. Jugó la final de la Sudamericana, justamente contra Paranaense. Sí. Digo porque hablamos de Cuello, Canovio, ahora que decís Brian García. Sí. Y estaba leyendo que tiene 6 extranjeros, Gerardo. Sí, que en la Copa no hay problema, pero sí en el Brasileirao. Por ejemplo, es el lateral derecho, es de nacionalidad colombiana, 26 años y ya con un recorrido importante. Y después los centrales, Mateus Felipe, que tiene 23 años, Pedro Enrique, que tiene 26 años, y Agner, el lateral izquierdo, 21 años. Así es, esa temática utilizan igual que, como decía, el equipo de Bragantino, que lo patrocina el Red Bull, y compran figuras jóvenes, incluso de inferiores de otros equipos, y también promueven mucho las formativas del Atlético Paranaense, el Curazao. Gerardo, Iván Franco, quiere decir que es su primera convocatoria en lo que va del año. En lo que va del año. Pasa que el año pasado sufrió el COVID, los efectos le afectó muchísimo. Se recupera del COVID y tuvo una contractura, se desgarró, no pudo más salir de lesiones y por eso era que no era convocado, porque en otro tiempo él era del staff de Garnero, y ni hablar de otros técnicos que pasó. Recordemos que él debuta a los 17 años de la mano de Aldo Bobadilla, que lo vio casualmente en un partido de sub-17 contra Primera. Venga usted aquí, y a partir de ahí se quedó para siempre en el plantel de Primera. Pero, insisto, el año pasado tuvo inconvenientes de salud y lesiones, por ello era que no era más citado, y ahora tiene la magnífica ocasión, incluso puede aparecer. Sí, así Garnero entiende según cómo va el partido. Bueno, atención Twitty, entonces, primera convocatoria de Iván Franco en el año. Llamado por Garnero para este partido frente a Paranaense. Está entre los convocados, sí. Está entre los convocados, lista de convocados. Hablamos igual la foto de Iván Franco porque me parece que es la novedad. Sí, efectivamente. Y va a la banca de suplentes, porque todos van, los 12, si anota ahí en la planilla, van los 12. Muy bien. Bueno, gracias Gerard, un abrazo. Hasta luego, igualmente, señor. Adiós. Sebastián Bejarano, periodista deportivo, Deportes Colombia, El Alargue de Bar Caracol, informa lo siguiente. Acaba de terminar un juicio en Ecuador donde se han mostrado pruebas de que el jugador Byron Castillo, quien estuvo en varios partidos convocados y en varias fechas eliminatorias por Gustavo Alfaro, es colombiano, propiamente nacido en Tumaco, Nariño. Actualmente milita en el Barcelona. Barcelona, Ecuador, ¿verdad? Sí. Y acá está el registro, inclusive el registro civil de nacimiento. Jugó contra Paraguay los 2 partidos, contra Chile 2 partidos, contra Uruguay, Venezuela, Bolivia y Argentina. Ay, juez, ¿y qué va a pasar así, Federico? Y no sé. Y por allí entonces estribaba esa información que Colombia tenía una posibilidad de ir a la Copa del Mundo. Esto le voy a enviar a Twitty porque esto es muy, muy fuerte. ¿Y qué pasa? Y no tenemos posibilidad así nosotros de... No.
Se tiene que caer Colombia y otros más. Habría que ver si no accionan las federaciones que jugaron estos partidos contra Ecuador, si la FIFA en sí, junto a la Conmebol, de oficio pueden intervenir. Porque recuerden el caso de Nelson Cabrera. El caso de Nelson Cabrera, las federaciones fueron las que denunciaron la situación y hubo un tiempo prudencial, creo que algo así como hasta 3 meses. ¿Recuerdan ustedes que se podía meter acá la está Chile más 5, Paraguay más 3. Te están apareciendo en la cantidad de puntos. Los puntos que... Si algún país reclama, FIFA puede plantear que está fuera del plazo para evitarse problemas. Si acepta reclamo, lo lógico sería que Ecuador pierda todos los partidos en los que Bayro Castillo jugó. Sí. Y jugó contra Paraguay. Tiene un plazo eso. Y jugó contra Paraguay. Como cualquier protesta tiene un plazo. Por eso no. Lo que dice acá, que los puntos que perdería sería 5 contra Chile. 5 puntos. 3 contra Paraguay, porque Paraguay le ganó, ¿verdad? 3 contra Bolivia, 3 contra Venezuela y 2 contra Argentina. Dice si le quitan los puntos a Ecuador, que son los puntos que le sacaron a Bolivia la otra vez contra los rivales con los que había jugado Nelson Cabrera. Pero es fuerte esto, ¿no? ¿Y Ecuador puede quedar fuera entonces? ¿O qué pasa? Hay un plazo, leía ahí también Federico, y hay que decir que esta fecha de eliminatorias ya se va a cumplir un mes. El 28 fue el partido Paraguay, el último partido de Paraguay contra Perú. FIFA le inhabilitó en su momento, dice. Bayro Castillo también jugó contra Perú. Los 3 puntos contra todos los países que jugó, bueno, estos últimos momentos entonces. Qué increíble, ¿verdad? ¿Cómo le puede pasar a una federación? Qué bárbaro. No sé. Bueno, vamos a recapitular lo de Johnny. ¿Cómo estamos, Edgar? 10 menciones, Bruno. Vamos con las 10 y se viene el calendario, el ubicol del fútbol, señores. Vamos a todos los partidos que vamos a tener el día de hoy, mañana y el jueves. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pinturas se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares. En Power Systems contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres pudding, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico.
y sin conservantes. Encontralos en el Super. Upizza, el momento especial de tu día. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, proteger, renova tu casa con Sika. Queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Apostala. Cumplimos con todos, Edgar. Con todos, Bruno. Excelente, gracias, muy amable. Vamos allá, Johnny, para recapitular en un momento. Este escándalo ahora que estamos contando, el jugador ecuatoriano, pero que era de nacionalidad colombiana. Perdón, yo quiero hacer un ejercicio, si se puede, rápido con Federico, Bruno. ¿Cómo no? Porque quiero sumarle los puntos a los equipos que podrían ganar esos puntos, ¿verdad? Que podrían estar en la lucha para ver cómo queda la tabla al final. Si es que, imaginando un poco, ¿verdad? Pero viendo un poco lo que pasó, estábamos hablando fuera del micrófono con Dani, y Dani decía sí, pero está el antecedente de Nelson Cabrera que se denunció también mucho después. Y estamos llegando a un mes de cumplirse la última fecha de las eliminatorias, que fue el 29 de marzo, ¿verdad, Dani? Paraguay? Sí, jugó. Acá, pero sí, jugó el 24 de marzo. Claro, porque hicieron un tándem interesante por la derecha. Sí. A ver. No, estamos acá haciendo... Estoy recordando, me había... No, voy a hacer yo mientras el ubicol del fútbol. Acá varios sitios tienen la precisión de... No, hagan muchachos, yo voy al ubicol del fútbol. Lo único que digo es la partida de nacimiento que vale figura Nariño, Colombia. 3 de la tarde, Manchester City, Real Madrid. Copa Libertadores para hoy. ¿Qué partido de este será? Manchester City, Real Madrid, partido de ida de semifinales de la Champions League. Copa Libertadores, Independiente Petrolero Táchira, 18-15. 18-15, Libertad Atlético Paranaense. 18-15, Vélez Sarsfield Nacional de Uruguay. 18-15, Estudiantes de La Plata, Bragantino. 20-30, Independiente del Valle Atlético Mineiro. 20-30, Corinthians Boca. 20-30, Talleres de Córdoba Sporting Cristal. Copa Sudamericana, 18-15, La Guaira Independiente de Avellaneda. 18-15, General Caballero Juan León Mallorquín Ceará. 20-30, Everton Ayacucho. Independiente de Medellín. 20-30, Inter de Porto Alegre. Fluminense Unión de Santa Fe a las 20:30. Mañana, 15 horas, transmite Canal 9, Liverpool Villarreal. Mañana Copa Libertadores, 18 horas. América Mineiro, Deportes Tolima. Fortaleza Alianza Lima. 20 horas. Emelec Palmeiras. Colo Colo River de la Argentina. Cerro Porteño Peñarol. 22 horas, Strongest Caracas. Copa Sudamericana, 18-15, Melgar Racing Club de Avellaneda. Cuiabá, River de Montevideo. 18-15, Guaireña, 9 de octubre de Ecuador. 20-30, Universidad Católica de Chile, Banfield. 20-30, Antofagasta, Atlético Goianense. Y para el jueves ya Europa League, ya es Premier League, Manchester United, Chelsea, 14:45. Copa Libertadores, jueves. Universidad Católica de Chile, Flamengo, 18 horas. Olimpia Colón, 20 horas. Always Ready, 22 horas, Deportivo Cali.
Copa Sudamericana, Wilstermann 18-15 ante San Paulo. Defensa y Justicia, Liga de Quito 18-15, 20-30. Montevideo Wanderers, Lanús. Barcelona de Guayaquil, Metropolitanos. Unión La Calera, Santos de Brasil 20-30 y Oriente Petrolero Junior 20-30. Cierro mi participación por acá, señores. A ver, adelante, por favor. Adelante. Hicimos el ensayo con Federico. ¿Cómo quedaría la tabla si todos estos equipos que enfrentaron a Ecuador y donde fue alineado el jugador que se comprobó que es colombiano en realidad? Su apellido es... Byron Castillo. ¿Qué kilómetro? Veo que su primer partido con la mayor fue contra Paraguay. Sí, cuando Alonso tiene asistencia perfecta. Claro. Recordando la tabla de las eliminatorias, terminó con Brasil 45 puntos líder. Contra Brasil no jugó, no va a modificar su cantidad de puntos. Segundo había quedado Argentina con 39. Hay 2 puntos a favor de Argentina porque había terminado empate ese partido. De 39 pasa a 41 Argentina, igual queda en el segundo lugar. Tercero, Uruguay 28, tampoco este jugador jugó ante Uruguay, entonces Uruguay queda en 28. Y aquí aparece después Ecuador con 26 en el cuarto lugar, Perú con 24 en el quinto lugar repechaje, Colombia 23. De hecho, estos equipos ninguno, Ecuador desde luego no, y los otros equipos tampoco tienen partidos con la presencia del colombiano. El que sí tiene presencia con el colombiano es Chile, que terminó con 19 puntos y hay que sumarle 5 puntos más. Entonces, Chile está entrando. Chile estaría entrando con 24 puntos. Paraguay, que sumó 16, va a sumar al final 19 puntos. Porque había jugado. ¿Cuáles son los cambios entonces de la tabla? Chile en reemplazo de Ecuador. Entonces, y Perú mantiene el quinto lugar. La tabla terminaría así: Brasil 45, Argentina 41, Uruguay 28, Chile 24, cuarto lugar, porque la generación dorada. Le sumas los 5 puntos y la diferencia de goles va a cambiar con respecto a Perú, que también va a terminar con 24, pero creo que va a modificarse ahí la diferencia de goles de correr la protesta. ¿Y saben quién va a terminar como último en las eliminatorias? Ecuador con solamente 10 puntos. Si se le sacan todos los puntos. Espera, lee la reglamentación, Ariel, y vamos a repetir otra vez. Esto puede ser una hecatombe. Todo partido. ¿Dice ahí? Sí. Pues yo no lo, o sea, en el 0-0 no lo estoy viendo. 5 puntos desde Yo leo un párrafo en realidad de la BBC, que es de archivo, una publicación en español sobre el caso Cabrera, que decía lo siguiente: por su parte, Bolivia argumentó que las protestas oficiales debían haberse interpuesto dentro de las horas posteriores a los partidos en cuestión, aunque el TAS consideró que la FIFA tenía el derecho de iniciar de oficio un procedimiento disciplinario dentro del plazo de 2 años. 2 años, o sea, tienen, tiempo. No, tienen para protestar las elecciones. Y escucha lo que dijo, el TAS de oficio intervino en la acción, en la situación, ¿verdad? Así dijiste. Pero esto puede ser histórico, o sea, un jugador que jugó varios partidos por la selección ecuatoriana, pero que es colombiano, nacido en Colombia, Castillo. Mira que esto, Bruno, ya se había hablado de esto, ya hace rato, y ayer radica entonces que el hecho del por qué no jugó ya Castillo algunos partidos. Claro, él jugó los últimos partidos. ¿Jugó todo al final? A ver, yo lo que veo, él se vuelve jugador de selección contra Paraguay. Y aquella vez cuando el partido que perdemos sobre la hora con el tanto de Félix Torres. Y yo me acuerdo que en esos días posteriores se hablaba de este caso. Y hasta nosotros especulamos, estamos tan mal en la selección, pero por ahí ganamos. Se había pedido. Pero claro, acá ya dice que en un juicio se comprobó y se presentó el certificado de nacimiento. Claro, ya lo que decía Ariel, él, como dijo Fabio, él por ejemplo en el último combo juega nuevamente contra Paraguay en Ciudad del Este, pues yo recuerdo. Vámonos, pues a ver si así nos vamos al mundial, lo mejor nosotros no. Olvídate de eso, Bruno. Yo lo que me imagino cómo es en Perú, en Colombia y en Chile. Porque Perú con esto va directo, no va al repechaje. No, lee otra vez, Fabio. No, pero Paraguay ni ahí. Pero esto en función a la información. Y esto va a ser un escándalo. No, esto es un escándalo de gran magnitud lo que se viene. Pero a lo que preguntaba Ariel, no el famoso, hay medio duda, vamos a esconderlo. No, ellos tuvieron una especie de certeza porque él fue titular en los últimos 2 partidos del combo final. Paraguay y Argentina. Vamos a poco, será. Según lo que tenés ahí, los partidos que jugó, ¿cuáles son las federaciones beneficiadas? Si van a protestar, ¿verdad? No agarramos ni con 4 partidos, no agarramos con Ecuador, y lo digo en serio. En serio. No, claro. Nos llega el puntaje. Además, Ecuador ya tiene grupo en el mundial, ¿verdad? Incluso. Claro.
Ecuador juega en el grupo de local. Ecuador-Qatar, va a ser. Sí. Ya por lo Qatar iban a decir, no, déjale nomás. No. Que vengan los Alexis Sánchez Y no compañía. es el partido inaugural, lo inclusive. Sí, pero después viste se cambió. que cambiaron para que ellos jueguen en prime time. Ya. Partido. Así mismo. Ok. Bueno, a ver, Fabio, por favor. El más beneficiado sería Chile, porque tendría 5 puntos más. Con ello, en vez de terminar... Bueno, espera, repetí otra vez. Brasil primero. Brasil 45. Argentina segundo. 41. Tercero. Uruguay 28. Uruguay cuarto. Chile con los puntos que le van a dar, si le dan los 5 puntos, va a ir a 24, al igual que Perú. Pero me imagino que creo que pueden anular los goles de ese partido, Dani. Y de todas maneras, claro, de todas maneras, ¿verdad? de todas maneras la diferencia está a favor de Chile. Entonces va a ir cuarto directamente Chile al Mundial y Perú, que estaban